Bienvenidos a la clase modalidad distancia correspondiente a la tercera parte del módulo 3, la capa de transporte. Bueno, si recuerdan, en la segunda parte terminamos de presentar los contenidos que van a ser el basamento teórico a partir del cual vamos a poder presentar cómo se implementa el transporte orientado a la conexión, puntualmente cómo se implementa el protocolo TCP, sobre todo en lo que tiene que ver con el transporte confiable de información desde ya. Nos va a quedar solamente un pequeño tema para desarrollar en la cuarta y última parte de este módulo, que es la parte del control de la congestión, pero salvo control de la congestión, todos los otros contenidos sí los vamos a poder ir presentando y mostrando cómo están implementados en TCP. No es un tema menor el de control de congestión, porque justamente es el que daba lugar a alternativas, a variantes de implementación de TCP, incluso hoy en día, como que el administrador del sistema, en función de los requisitos o los requerimientos que tienen en la implementación que está haciendo o en el sistema que está construyendo, optará por alguna de esas variantes. Pero en lo que respecta, como decíamos, en lo que respecta al transporte confiable de información, los contenidos están. De hecho, vimos dos formas de dotar de paralelismo, de dotar de pipeline a nuestro protocolo elemental RDT, y vamos a ver cuál de esas variantes es la que se termina implementando concretamente en el protocolo que brinda transporte orientado a la conexión, que es el conocido protocolo TCP. Bueno, ¿qué es TCP? TCP es una sigla, significa Transmission Control Protocol. Podría haberse llamado Transport Protocol o algo así, pero bueno, optaron por ese nombre y ya TCP, la sigla, quedó. Tanto es así que ustedes saben, le da el 50% del nombre al stack de protocolos, TCP/IP. Se trata de un protocolo punto a punto. Esto lo sabíamos, lo conocemos a TCP, lo usamos a TCP desde la capa de aplicaciones y justamente lo usábamos para que nos brinde, en ese caso, conectividad entre el cliente y el servidor y viceversa. Puntualmente, el servicio que nos brinda es de intercambio de flujo de bytes. Esto lo distingue cuando lo comparamos con lo que nos permitía hacer UDP, que era intercambio de datagramas. Claro, les adelantaba que TCP no le va a bastar el pobre desempeño que brindaba un protocolo estilo RDT, un protocolo Stop and Wait. Entonces, ciertamente, para que sea utilizable en la práctica, alguna forma de pipeline nos tiene que brindar. Vamos a ver si opta por usar GBN, si opta por usar SR o si se queda con una variante de ambas. Control de flujo y control de congestión, que son dos características que nos brinda TCP. Vamos a hablar un poquito de control de flujo en esta tercera parte, vamos a hablar de control de congestión en la cuarta parte, pero esos dos mecanismos lo que hacen, dictaminan qué tamaño tiene que tener la ventana deslizante, que ustedes saben, la ventana deslizante es la que nos determinaba qué grado de paralelismo podíamos explotar en una determinada conexión. Justamente es una especie de, si se quiere, si me permiten una cara analogy que se le escapó a los autores y no la pusieron en el libro, la ventana deslizante es como si fuera el acelerador del auto. Cuanto más grande es la ventana, más pisado está el acelerador y bueno, no sé si es una caja automática, cuanto más pisado está el acelerador, termina yendo más rápido el auto. En algún sentido, la ventana deslizante controla el ritmo de emisión de nuevos mensajes, de nuevos segmentos. Entonces, de alguna manera también regula qué tanto ancho de banda estamos consumiendo en el enlace. Y es lo que justamente control de flujo y control de congestión, por razones distintas, pero ambos necesitan que el emisor, por ejemplo, levante el pie del acelerador o, si es que puede, pise un poquito más el acelerador. Lo vamos a ver en detalle a continuación. Bueno, decíamos, una vez que implementamos la operatoria en pipeline, desde el vamos necesitamos buffer del lado del emisor y dependiendo de si aceptamos o no segmentos fuera de orden, vamos a necesitar o no buffer del lado del receptor. De todas formas, lo que les contaba recién, digamos, puede ser opcional del lado del receptor. La sorpresa, ahí digo, llamativamente es opcional del lado del receptor, es que TCP no zanja, no dice voy con GBN, voy con SR. Es como que lo deja librado
a quien termine haciendo la implementación en concreto, digamos, a la gente que hace el software de base, que construye el sistema operativo y termine implementando este protocolo. Es una sorpresa, ¿no? En general uno está acostumbrado a que un RFC tome las decisiones, y si uno quiere ser compatible con un cierto protocolo, es un protocolo abierto desde ya especificado en una RFC, como que no tengas libertades. En la especificación de TCP, que desde ya es un protocolo abierto, quedaron algunas libertades, y es lo que da lugar a que, bueno, lo que les adelantaba hace un ratito, que el administrador de sistemas deba optar por cuál de esas variantes, todas compatibles entre sí desde ya, todas que respeten, que van a estar respetando el RFC, pero con esos cabos sin atar, con lo que decíamos allí. ¿Tiene que tener o no buffer del lado del receptor? Bueno, está la opción. Uno puede implementarlo o no, y bueno, van a cambiar los requerimientos de ya de buffering, obviamente, pero también de desempeño, ¿no? Porque el hecho de aceptar un paquete fuera de orden, tal vez si estamos en presencia de una red que simplemente atrasaba y no que perdía, aceptar ese paquete fuera de orden cuando llegue el que se atrasó, entregas los dos a la vez. O sea, bueno, es una decisión difícil y la tiene que tomar el administrador de sistemas. Si seguimos viendo las características de TCP, más allá de que cuando hacíamos el análisis preliminar en RDT nos concentramos de un emisor a un receptor, en la realidad no hay emisor y receptor, porque ambos son las dos cosas. El emisor es emisor cuando envía, pero es receptor cuando recibe las respuestas. La naturaleza bidireccional de la conexión la experimentamos de primera mano al construir nuestra aplicación en la capa de aplicaciones. Enviábamos un requerimiento, y en una aplicación, si se acuerdan, cliente-servidor, y tiempo después nos llegaba la respuesta a ese requerimiento. Entonces, ciertamente, la conexión que nos brinda TCP es bidireccional. En lo que respecta a... me quedé pensando que a veces denominamos, si es half duplex, puede ser una conexión bidireccional, tipo como cuando, no sé si en una película lo vieron, cuando se hablan por la radio. Ahí como que uno le tiene que avisar al otro que terminó de hablar. Se usa cambio en castellano. Hola, ¿cómo andás? Cambio. Ahí cuando decís esa palabra le das el token de escritura, por así decir, al interlocutor. Esa sería una conexión bidireccional, se la denomina en la jerga half duplex. En realidad lo que nos brinda TCP es full duplex. O sea, ambos pueden estar enviando y recibiendo en simultáneo, al mismo tiempo. Es como que son dos conexiones independientes, por así decir. Bueno, con respecto al setup que uno tiene que hacer de los parámetros del sistema operativo que, bueno, controlan cómo está implementado TCP, uno bastante interesante de revisar. Ciertamente, si uno dice, yo estoy usando un montón de veces aplicaciones de red y ni sabía que existía un parámetro MSS, ningún problema. Como ustedes saben, este tipo de parámetros de configuración, a menos de que vos especifiques un valor en particular, va a estar adoptando el valor por defecto que el que construyó el sistema operativo pensaba que era razonable usar. El MSS en particular es una sigla, significa Maximum Segment Size, significa tamaño máximo de segmento. Determina cuánto es el tamaño más grande que puedes enviar de mensajes desde la capa de aplicación. ¿Qué pasa si uno quiere enviar un mensaje más grande? Bueno, se cortará en dos, tampoco es tan terrible, pero en un solo segmento va a entrar a lo sumo MSS bytes. El servicio que nos brinda TCP es orientado a la conexión. Justamente esta tercera parte del módulo 3 se centra en ver cómo la capa de transporte brinda este servicio orientado a la conexión. Ya hemos visto el servicio implementado a través del protocolo UDP, que vendría a ser el no orientado a la conexión, con sus ventajas y desventajas, ¿no? Ventajas, muy baja latencia; desventaja, todas las que vimos. Se puede perder, se puede corromper, etcétera, etcétera. TCP no puede evitar ser orientado a la conexión, porque la característica principal de TCP es la que veníamos desarrollando en la segunda parte, que es el transporte confiable de información. Para que el transporte confiable de información funcione, vamos a ver, necesitamos un setup inicial de unos parámetros como para que la cosa arranque. Lo vamos a ver
a continuación, entonces necesariamente tiene que ser orientado a la conexión. Y está bien, nos da dos variantes, dos servicios diferentes de la misma capa, y uno como programador elegirá cuál de ellos es el más adecuado. En esa fase previa que les comentaba de inicialización, entre otras cosas vamos a configurar los parámetros para el correcto funcionamiento de lo que vimos, el transporte confiable de información. Ahora lo vamos a ver bien en detalle. Y otra cosa que hace TCP es implementar control de flujo. Recién les comentaba que el control de flujo es uno de los mecanismos que van a determinar cuánto podemos pisar el acelerador. Vamos a ver ahora de qué se trata el control de flujo, pero tiene que ver con no saturar el buffer del lado del receptor. Tiene que ver con eso, no pasarnos de largo. ¿Y cómo va a funcionar? Bueno, de alguna manera el receptor nos va a dar una idea de si se le llenó el buffer o no. Ahora vamos a ver con precisión cómo funciona. Y desde ya el otro servicio que nos queda comentar es el control de congestión, que lo vamos a ver en la cuarta parte. Bueno, empecemos a ver cómo es el encabezamiento de un mensaje. Digamos, sabemos que el mensaje TCP se llama segmento, entonces veamos cómo es el encabezamiento de un segmento TCP. Se lo ve más complejo que lo que era la estructura del encabezamiento de un segmento UDP. Acá traté de mantener la escala para que esa sensación sea válida. Antes lo habíamos organizado como que cada fila eran 32 bits, y acá ven que tenemos unas cuantas filas de 32 bits. De mínima, si se fijan ahí, es ese parámetro opciones. A ver si tengo el ratón, se los puedo mostrar. Este último de aquí abajo, de opciones, este es tamaño variable, pero puede ser 0. Entonces el tamaño más pequeño del encabezamiento de un segmento TCP son 5 renglones de 4 bytes. Es decir, el tamaño más pequeño del encabezamiento TCP es 20 bytes. Y como ven, hay mucha más información. Perdón, si no se acuerdan se los comento. Compárenlo con los 8 bytes de UDP, o sea, es más del doble. Y de hecho hay como muchas cosas adicionales. Aparecen nuestros amigos puerto de origen y puerto de destino, que, bueno, sabíamos que tenían que estar, habíamos visto cómo funcionaba el mecanismo de multiplexado y demultiplexado. Nos aparece por allí un campo checksum, que, bueno, puede ser asimilable a lo que era el campo checksum del encabezamiento del segmento UDP, pero aparecen otras cosas. Aparece, por ejemplo, el número de secuencia. A ver, creo que lo tengo detallado. Los números de secuencia y número de reconocimiento, sabemos de qué se trata. Son justamente el número del paquete enviado y después el número del paquete reconocido cuando se trata de un acknowledge. Y miren qué interesante, son dos lugares diferentes en el encabezamiento. ¿Y por qué? Bueno, justamente porque es bidireccional. Entonces, mientras uno está enviando un mensaje, digamos, no puedo decir más, emisor-receptor, del cliente al servidor, ahí está, eso sí lo podemos decir, del cliente al servidor mandamos información con un cierto número de secuencia, en el mismo segmento puedo yo estar enviando un acknowledge. Es muy interesante, esto se denomina piggybacking en inglés, bueno, en el libro. Piggybacking es eso cuando uno se le sube a la espalda de un compañero, ¿no? Y te lleva como a UPA. Bueno, la idea sería esa, que el acknowledge se sube a UPA. El acknowledge, recuerden, el acknowledge siempre va del receptor al emisor. Y se sube a UPA ¿de quién? De un mensaje en el otro sentido de la conexión, donde el receptor actúa de emisor. Entonces, cuando el emisor manda un mensaje, decíamos el cliente, puede estar de paso reconociendo en ese mismo mensaje algo que había recibido en el otro sentido, cuando en lugar de ser emisor era receptor. Si no se entiende ni J, no se hagan ningún problema, lo vamos a ver gráficamente a continuación cuando terminemos de presentar el encabezamiento. Una peculiaridad tanto del número de secuencia como número de reconocimiento es que no se cuenta a nivel de paquetes, se cuenta a nivel de bytes. Esto es algo bastante raro que difiere de lo que veníamos haciendo. Pero bueno, lo que permite es de alguna manera entender el tamaño o permitir segmentos de distinto tamaño. Digamos, es raro la primera vez que lo ves. Una vez que te acostumbras, al revés, te resulta raro numerar por paquete en lugar de estar numerando por byte.
Ahora, de nuevo, si a este alto nivel no se alcanza a ver, lo vamos a ver después, obviamente con un ejemplo más gráfico. ¿Qué más tenemos? Tenemos el campo ventana de recepción, que uno dice, prepara como de recepción, si era ventana deslizante. Bueno, la ventana de recepción viene a ser la ventana deslizante del receptor. ¿Y para qué vamos a usar ese campo del encabezamiento? Para justamente implementar el control de flujo. No avanzo más, después cuando veamos control de flujo en un par de transparencias lo retomamos. ¿Qué más tenemos? Bueno, tenemos el checksum, que es, como decíamos, análogo al de UDP. Tenemos 2 millones de flags, y además ahí al comienzo, no sé si lo alcanzan a ver, este pequeño de aquí es el campo longitud, pero es longitud del encabezamiento, y lo que tenemos allí es distintos flags. Por ejemplo, son las iniciales de los flags, ¿no? R, S y F vienen a ser, bueno, en el RFC es RST, SYN y FIN, que son abreviaturas de Reset, Synchronize y Finalize. Bueno, justamente son flags que se los usan para establecer o deshacer conexiones. Vamos a verlo más en detalle un poquito más adelante. Después tenemos el flag Acknowledge, que lo que hace es indica que ese mensaje está llevando a caballito un Acknowledge. De alguna manera, si el flag Acknowledge está prendido, significa que el número de reconocimiento hay que prestarle atención. Si el flag de Acknowledge no está prendido, significa que es un mensaje que no lleva a nadie a caballito, entonces el número de reconocimiento es garbage, no importa, ceros y unos al azar. ¿Qué más tenemos? Bueno, un viejo flag U, que era de URG, que es de urgent, que era para marcar algún segmento como urgente. Y digo que es viejo porque ¿qué pasó? Esto andaba muy bien cuando, como lo dije un montón de veces, todos los que usaban internet en el planeta entraban en una habitación y eran como que se conocían y bueno, se apreciaban, eran medio amigotes, iban asados juntos. Y en ese caso, como que se ponían de acuerdo y que si alguien estaba haciendo una prueba y por alguna razón necesitaba que su información llegue antes, prendía el flag urgente y los routers le hacían caso, entonces les permitía saltar las colas, le minimizaba la latencia. Si a más de uno de ustedes se le está haciendo agua a la boca pensando que, así como podíamos configurar, no sé, el parámetro, el MSS, ¿no? De marcarle al sistema operativo que prenda el flag urgente un segundo, resulta ser que cuando hoy en día, como cualquier persona puede prender el flag urgente, ¿qué pasó? Todo el mundo prendía el flag urgente. Entonces en la práctica hoy en día los routers ignoran el flag urgente. Son buenas ideas que eran buenas ideas y no tendrían por qué haber sido transformadas en implementaciones, porque como implementaciones nunca fueron buenas. Bueno, ahí tenemos un pantallazo, ¿no? de los distintos campos. Obviamente puerto de origen y puerto de destino ni lo menciono porque juegan el mismo papel que jugaban en UDP. En realidad se los usa, ¿no? En la parte del multiplexado y demultiplexado. Y ese campo de abajo de opciones que les contaba es el que la verdad que complica mucho, porque tenemos que decir que el encabezamiento de TCP tiene tamaño variable. Y ustedes saben, si se acuerdan de Orga, toda vez que tenemos algo de tamaño variable se hace muy difícil la decodificación, encontrar en qué punto termina el encabezamiento, en qué punto empieza la carga útil. Y eso lo que nos obliga es a hacer más complicado el hardware que procesa segmentos TCP. Por suerte, no es algo que afecte mucho, al menos en este caso, que afecte mucho a los routers. El problema es que lamentablemente IP también tiene el mismo problema y ahí sí afecta a los routers. Si fuera un problema solo de TCP podríamos vivirlo más bien con él, ya que solo está afectando a las computadoras en la frontera y me habrán escuchado decir más de una vez que fue una idea muy buena, una idea brillante, empujar la complejidad hacia la frontera. Si fuera útil ese campo de tamaño variable, las opciones, eso se lo utiliza por ejemplo a veces para construir para un traceroute y esas cosas. Si pudiéramos prescindir de ese campo de tamaño variable y dejarlo en cero, dejarlo en un tamaño fijo,
puede no ser 0, pero que sea fijo, le simplificaríamos mucho la vida al hardware que procesa los segmentos TCP. En este caso, como es de alto nivel, lo está procesando el sistema operativo, no es tan grave. Bueno, y también teníamos, lo habíamos salteado, el flag P, que significa PSH, que es, push, ¿no? Porque push, que tiene 4 letras, había que abreviarlo a 3 letras. En fin, como lo he dicho también varias veces, estas son decisiones que se tomaron en la década del 70, donde por alguna razón era como que, no sé, toda la gente andaba con zapatos apretados, entonces siempre sentían que se quedaban sin aire, que se quedaban sin memoria, que se quedaban sin bytes de ancho de banda, qué sé yo. Push lo que hace es algo parecido a lo que hacía Urgente. En lugar de darle prioridad al segmento, lo que pide es que no pierda tiempo en el buffer. Entonces lo que terminó pasando es que todos prendíamos el U y el P en los segmentos, y pasó lo mismo que con el U. Ningún router le da bolilla a los P, ningún sistema operativo le da bolilla al P tampoco. Y se procesa cuando se procesa. Ciertamente uno puede en un dado server activar que se le dé bolilla a esas cosas, porque es algo que se puede configurar en el sistema operativo naturalmente. Para que se entienda un poquito más la cuestión de los números de secuencia y números de reconocimiento, si nos concentramos en un emisor con paralelismo, en donde tenemos una cierta ventana deslizante de tamaño n, ¿se acuerdan que codificábamos con colores y teníamos, en verde aquellos paquetes enviados con acknowledge recibido, en amarillo los que fueron enviados y todavía no recibimos el acknowledge, en grisecito oscuro, grisecito los que están dentro de la ventana deslizante, o sea, los podemos usar, y en blanco aquellos que no podemos usar a menos que deslicemos la ventana. Si tratamos de ver qué rol juega el número de secuencia, el número de reconocimiento en este gráfico, de alguna manera el número de secuencia indica cuál es el próximo a ser enviado, cuál es el que tenemos. Por ejemplo, si mandamos ese paquetito de allí, va a llevar ese número de secuencia, y los de reconocimiento naturalmente van a estar indicando. El de reconocimiento es cuando es en el otro rol, es cuando del receptor nos confirma la correcta recepción. Nos confirma, por ejemplo, la recepción, de ese tercer paquete amarillo. Si se le va a dar un significado especial al número de secuencia. En el caso del número de secuencia, que es cuando uno envía un mensaje, va a estar indicando la posición del byte transferido dentro del flujo de bytes. Atención con eso. Después vamos a ver que el número de secuencia no necesariamente va a empezar en 0 cuando la conexión arranca, pero ese es otro tema. Mientras que, el número de secuencia sí indica el número de ese byte o de esa información que uno está enviando. Mientras que el número de reconocimiento no te está indicando cuál es el número de secuencia que llegó bien. Te va a estar indicando, si se acuerdan, el receptor mantenía una variable que era el próximo número de secuencia a recibir. El número de reconocimiento en TCP es ni más ni menos que es el valor de esa variable. Indica el número de secuencia esperado del lado del receptor. Si en el aire o con un alto nivel de abstracción no se entiende, ahora lo vemos gráficamente con un intercambio de mensajes que ahí va a quedar más claro. También hay que mencionarlo, TCP especifica los reconocimientos acumulativos estilo GBN. Entonces, si uno está reconociendo el número, 50, estás reconociendo positivamente todos los anteriores. Sí, y el 50, no estás diciendo que el 50 llegó, recuerden, el 50 indica que es el próximo que espero. Significa que del 49 para atrás están todos reconocidos. Y como decíamos, la especificación formal, el RFC, no zanja, no toma decisión respecto a si vamos a aceptar segmentos fuera de orden, o lo que es lo mismo, si el receptor necesariamente tiene que tener buffer o no. Ahí está abierto y el que lleve adelante la implementación del protocolo tomará la decisión que guste.
o lo dejará que después lo configure el administrador. Eso también es absolutamente válido y es lo que hace, por ejemplo, en Linux. Vos tenés mucho control sobre exactamente qué variante de TCP se va a estar implementando en un determinado núcleo. Pero tratemos de terminar de entender esto del número de secuencia y número de reconocimiento, porque bueno, siempre cuando tomábamos parciales lo preguntábamos y metían la pata, y la verdad que no es algo tan complicado. Espero que verlo gráficamente nos ayude. Pensé una aplicación cliente-servidor, la más simple de todas. Podríamos haber usado el cliente que usamos, cliente y servidor que hicimos en capa de aplicación, pero bueno, uso de nuevo Telnet, el cliente de consola remota insegura, y tiene una particularidad. Uno está de manera remota como si estuviera sentado en la computadora. En la computadora ustedes vieron que cuando uno toca, está en la consola, uno toca una letra, esa letra aparece. Con la consola remoto pasa lo mismo. Vos tocas una tecla y esa tecla aparece, pero hay una salvedad. Yo toco la tecla en mi teclado, pero después el que reconoce que yo toque esa tecla y genera lo que se llama el eco es el servidor. Y entonces hay un pequeño retardo. Y nos sirve muy bien para justamente ilustrar la cuestión del número de secuencia y número de reconocimiento. Por ejemplo, si yo toco la letra C, en este caso que yo, C mayúscula, sale un mensaje. Estamos en medio de una conexión, no es que la estamos estableciendo. Y sale, fíjense, con número de secuencia 42, número de acknowledge 79. ¿De dónde salieron esos números? Bueno, el número de secuencia es el que tenía que ser. Habrá sido 41 antes, ahora enviamos la C, bueno, es 42, ¿no? En este caso, justo coincide, como vamos enviando de a una letra por vez, justo coincide el número de secuencia en el flujo de bytes con el número de paquete, porque cada paquete tiene un byte, simplemente por eso. ¿Y qué es ese 79? Bueno, nada, el 79 habíamos recibido del servidor hacia el cliente antes de esto, no está aquí graficado, algún paquete cuyo número de secuencia era 78. Entonces le estamos diciendo que el cliente le dice al servidor: mira, este tiene un número de secuencia 42, pero yo estoy esperando el 79. Si es confuso, esto tiene que ver con el hecho de que ahora, vivimos con que es bidireccional la conexión. Ya no podemos mantener esa simplificación de pensar solo en que a la izquierda estaba el emisor, a la derecha el receptor. Ahora los dos son ambas cosas, por eso hablamos por ahí de cliente y servidor. Bueno, ¿qué va a hacer el servidor cuando recibe este paquete, este segmento? Bueno, lo va a reconocer, porque toma esa letra y bueno, les decía que el servidor de Telnet genera el eco y se lo manda de nuevo al cliente para que el cliente lo muestre en pantalla. De hecho, con Telnet uno puede activar lo que se llama el eco local si la conexión tiene mucha latencia, pero es bastante feo porque te genera el eco local y después genera el eco remoto. O sea, por cada tecla que tocas aparece dos veces, re confuso. Pero bueno, en este caso asumimos que no es tanta la latencia y fíjense que tocamos la letra C y el servidor genera eco también de la misma letra. Entonces es como no, cuando dice eco y bueno, vuelve eco. Tocas la C, vuelve la C. Fíjense el acknowledge 43. ¿Por qué? Bueno, porque era el número de secuencia 42. Al reconocerlo siempre se reconoce el siguiente, 43. Y en este caso ahora, ese eco que nos manda el servidor tiene número de secuencia 79, que casualmente era el que estaba esperando el cliente. A esta altura del partido habíamos asumido que los anteriores no se habían perdido, que no había retransmisiones, que no había disparo de alarmas ni nada de eso. Y supongamos que acá la cosa termina, que no es que seguimos escribiendo, tocamos la C nada más para ilustrarlo, el número de secuencia y el número de reconocimiento. ¿Qué nos está faltando? Bueno, un mensaje reconociendo que recibimos correctamente el eco. Y ahí va. Tiene número de secuencia 43, pero no tiene cuerpo, o sea, no lleva nada. O sea, tiene número de secuencia 43 porque es el que correspondía, pero no está llevando nada. Y el dato importante es el acknowledge 80. Le estamos haciendo acknowledge al número de secuencia 79 que acabamos de recibir. Espero que esté un poquito más claro que cuando lo decíamos en el aire. Como les decía, por ahí la primera vez nos hace ruido, pero después en algún punto nos acostumbramos, sobre todo que ahora vamos a ver un par más de ejemplos de estos de las interacciones. Recuerden que este es un ejemplo simple porque el dato tenía una sola letra, pero el dato pueden ser, no sé, 1000 bytes, ¿no? Entonces al número de secuencia 42 lo terminás reconociendo con el 1043, ¿no? Porque se le suma el tamaño y no solamente uno. Ok. Nos había quedado pendiente
lo habíamos asumido que era un parámetro que nos daba el administrador, el tema de en cuánto tiempo se programan las alarmas. Nos habíamos manejado con lo de que era un tiempo de espera razonable. ¿Por qué era razonable? Bueno, porque no era suficiente para tener la certeza de que se había perdido, porque bueno, si esperábamos esa cantidad de tiempo, se manifestaba en demasía la naturaleza stop and wait del protocolo. Entonces, con un tiempo de espera razonable, que ahora vamos a tratar de definir cuánto es razonable, la cosa iba a funcionar mejor. Entonces la pregunta es, ¿qué valor resulta conveniente? Empecemos a aproximarlo. Sin dudas, tiene que ser de mínima un RTT, de mínima. Obviamente, de ser posible, un poquito más que un RTT. Pero eso ya es un desafío. ¿Se entiende por qué tiene que ser de mínimo un RTT? Porque si la alarma se dispara antes de darle tiempo de que sin mediar ningún inconveniente el mensaje vaya y el acknowledge vuelva, bueno, la alarma se va a disparar todo el tiempo. Desde el punto de vista de desempeño va a ser un desastre. Entonces, de mínima tiene que ser mayor que el RTT, pero con un colchoncito más grande que el RTT. Pero más aún, el RTT no es un valor estático. El RTT a la mañana es una cosa, a la tarde es otra y a la madrugada es otra. Y dentro de, si lo probamos ahora y lo probamos dentro de 10 minutos, quizás cambie. O sea, el RTT realmente es muy dinámico. Entonces, vamos a tener que implementar un mecanismo que vaya compensando o teniendo en cuenta ese dinamismo. Y claro, ¿por qué decíamos que menos de un RTT no tiene sentido? Bueno, porque un valor excesivamente bajo nos va a llenar el enlace de reenvíos prematuros. Recuerden que un envío prematuro envías de nuevo el mismo mensaje, pero innecesariamente, porque no se había perdido. Y del lado del receptor, bueno, lo pones en problemas de que tener que reconocer ese paquete duplicado, habiendo entregado el primero, cuando llega el duplicado, bueno, descartarlo. O sea, la verdad que no es conveniente un valor muy bajo. Y lo mismo para el otro lado, ¿no? Un valor excesivamente alto, para tener la certeza de que nunca son reenvíos prematuros, hace que cuando se produzca un evento de pérdida, el costo que tenemos que pagar sea muy elevado. O sea, nos acercamos mucho a ese desempeño paupérrimo que tenía, si se acuerdan, RDT 3.0, cuando no le habíamos implementado paralelismo. Entonces, ¿cómo podemos hacer? Lo primero que tenemos que hacer es formarnos una idea de cuánto vale el RTT para una determinada conexión. Tengan presente que cada conexión va a tener un RTT diferente, porque el RTT no es lo mismo hacer un RTT a la computadora que está en la oficina de al lado que a la computadora que está en el continente de al lado. ¿Sí? Son cosas completamente diferentes. Entonces, esta estimación de cuánto vale el RTT hay que hacerla para cada conexión activa de la computadora. Recuerden que podemos tener 65.535 conexiones en paralelo. ¿Sí? Era la cantidad de puertos que podía haber. Y podemos tener una cantidad en TCP, en UDP, o sea, pueden ser muchas estimaciones de RTT que tenemos que hacer. Ok, ¿cómo podemos entonces estimar el valor del RTT para una cierta conexión? Y la verdad que es una muy buena pregunta y la solución es todavía mejor. Cada vez que recibimos un acknowledge como respuesta a un mensaje, si cronometramos cuánto tiempo pasó desde que enviamos el mensaje hasta que recibimos el acknowledge, esencialmente eso es un RTT. De hecho, cuando les contaba qué era un RTT, se los ilustré de esa manera: mandar un mensaje y cuánto tarda en llegar la respuesta. O sea, ciertamente, y acknowledge estamos recibiendo todo el tiempo, ¿no? Porque de eso se trata. Transporte confiable de información es ir reconociendo afirmativamente los paquetes cuando llegan bien. Entonces nos la pasamos estimando el valor del RTT. Esto no va a insumir un costo extra adicional. Claro, lo que va a pasar es lo siguiente: algún RTT va a ser más pequeño, otro va a ser más grande, otro va a ser más pequeño, digamos. Esas estimaciones van a ir evidenciando esa jitterness, dicen, jitter, como que vibra mucho, ese dinamismo, podríamos decir en castellano. Bueno, lo vamos a tener que tratar de homogeneizar, ¿no? Hacer que sea menos movedizo, menos dinámico, pero sin fijarlo del todo, porque de nuevo, si lo fijamos, lo que nos va a pasar es que nos va a quedar posiblemente en nuestra alarma demasiado corta, disparando retransmisiones innecesarias, o nos va a quedar demasiado larga, haciendo que sea muy caro esperar a que se dispare cuando se produzca un evento de pérdida. Ok, entonces,
A la hora de estimar el RTT, no es conveniente, esto es un análisis, y de hecho lo plasmaron en el RFC, donde explica cómo se calcula el timeout TCP. Mencionaban que no es conveniente usar el acknowledge cuando se produjeron retransmisiones. ¿Por qué será? Yo les puedo adelantar. Ellos dicen de que no hay que usar, cuando hubo una retransmisión, no hay que usar esa estimación del RTT porque pueden dar valores espurios, o sea, valores incorrectos. Tal vez aquí, de nuevo, a un alto nivel de abstracción no se alcanza a ver. Ahora cuando estemos ilustrando ida y vuelta de mensajes TCP, les voy a, si me acuerdo, les voy a mostrar por qué justamente no convenía usar el RTT de las retransmisiones. Lo que va a pasar es que va a dar un valor espurio, un valor inválido. Ahora vamos a retomarlo. Bueno, acá está escrito para que les quede. Lo que sucede es que si... perdón, esto es en general. Al comentario del segundo lo dejamos pendiente para cuando veamos el ejemplo en concreto. Esto es en general, les decía. Vamos a ir teniendo estimaciones, pero nos falta ese proceso de homogeneizarlo. Necesitamos de alguna manera, por ahí puede haber una estimación que da un valor inválido, y, o sea, uno da altísimo y los otros tres dan bajo. Bueno, ¿con qué nos quedamos? ¿Con el promedio? ¿Cómo lo hacemos? Hay un mecanismo, bueno, pedimos prestada la idea de otra ciencia, que lo que se utiliza para homogeneizar estas mediciones del RTT es hacer uso de una función del Excel, por así decir, que es lo que se llama una EMA. Un EMA es una sigla, es un promedio móvil. Bueno, ahora que estamos con el asunto de la pandemia, estamos todos cancheros con el promedio móvil. Si se fijan, como en los fines de semana nadie testea un cuerno, en los fines de semana dan menos casos y después en la semana dan muchos más. Entonces lo que están dando como dato más interesante es toman un promedio móvil de 7 días y ahí eso como que homogeneiza justamente lo que pasa el fin de semana, que nadie testea nada, y lo que pasa en la semana, que estallan los casos, y nos da, no es exactamente un promedio, es un promedio móvil. Y en particular eso sería un MA o un SMA, un Moving Average Simple. En este caso vamos a usar un Moving Average, pero exponentially weight, o sea, es con peso exponencial. Que estos MA con peso exponencial, lo que nos dejan hacer, van a tener un parámetro adicional, que es justamente el peso exponencial, que nos deja regular si nos interesan más. Por ejemplo, tomamos 10 mediciones del RTT y elegimos con ese parámetro si nos interesan las 2 o 3 más recientes o las 2 o 3 más antiguas. O sea, qué tanto peso le damos a lo nuevo contra lo viejo. Se los muestro ahora con un ejemplo. Lo que vamos a estar haciendo es nuestro RTT observado. Ustedes saben, es lo que acabamos de ver al recibir un acknowledge. Noten cómo este RTT observado está multiplicado por un peso. Y este que observamos multiplicado por el peso se transforma en el nuevo RTT estimado. Y claro, el RTT estimado, si fuera solamente la parte de la derecha del más, solamente vale lo que fue la última medición. Para que sea una EMA, también tenés que tener un poquito en cuenta lo anterior. Entonces, fíjense, la idea es, lo nuevo pesa alfa, lo viejo, porque el RTT estimado era lo que valía antes, no piénselo como una asignación en un lenguaje de programación. Lo viejo pesa 1 menos alfa. Entonces termina siendo un porcentaje, ¿no? Si alfa va entre 0 y 1 es un porcentaje, vos decís, a lo nuevo me importa un 20% y lo viejo un 80%. O viceversa, lo nuevo me importa un 60%, lo viejo un 40%. Bueno, es un parámetro que se puede ir modificando, y puntualmente lo que nos permite hacer una EMA es priorizar la última medición penalizando las anteriores. Y se va penalizando, ¿por qué dice ahí de forma exponencial? Bueno, porque el RTT observado ahora, con el siguiente acknowledge, es penalizado en 1 menos alfa, porque ya forma parte del RTT estimado. Y al siguiente del siguiente, cuando viene el segundo acknowledge, vuelve a ser penalizado. Noten cómo las observaciones anteriores se van penalizando cada vez más cuanto más viejas son. Entonces, por eso la EMA
permite de alguna manera seguir más fielmente las oscilaciones del RTT. O bueno, más o menos en función de lo que hagamos con el parámetro alfa. Puntualmente, un valor usual para alfa es un octavo, ¿no? 0,125. Eso quiere decir que con un peso de un octavo le doy bolilla a lo último que pasó y con 7 octavos al resto. Significa que lo que había pasado antes como que se va, con 7 octavos se va como degradando, se va diluyendo, por así decir. Ok. Con esto solamente logramos tener un RTT homogeneizado, ¿no? Que no salte mucho. Ahora lo vamos a ver gráficamente qué pasa con el RTT si no lo homogeneizábamos. Pero la verdad que necesitamos... acá está, lo que les contaba recién. Fíjense cómo los puntitos estos azules son lo que tardó enviar un paquete y recibir un acknowledge. Noten que está por todos lados, ¿no? O sea, acá tardó menos de 200 milisegundos y acá tardó más de 300. ¿Y cuál de los dos es válido? Bueno, tal vez al comienzo de la transmisión lo más alto había sido 250, 260. Y posteriormente había sido casi más de 300 en un par de ocasiones. También fíjense que hay más de 300 y acto seguido es menos de 200. Y como esto es demasiado, se sacude mucho, es muy dinámico, la EMA es la que nos permite, con el peso, ¿no? El 1 octavo, 7 octavos, fíjense que lo vamos a conformar con estos puntitos, bueno, turquesa, no sé qué color será. Y lo que noten como ante cambios bruscos, esto va mucho más tranquilo. Y esto ayuda, esto es interesante, nos va a permitir no estar seteando, como decíamos, con un timeout excesivo o un timeout excesivamente corto. Es como que lo homogeneiza. Bueno, hablamos del RTT, no hablamos todavía del TCP timeout. Ok, el TCP timeout ciertamente va a estar relacionado al RTT, pero nos tenemos que cubrir. Tiene que haber un colchoncito. ¿Por qué un colchoncito? Bueno, porque si vos estabas, por ejemplo, acá y seteaste acá la alarma, noten como un ratito después el RTT se fue para arriba. Entonces te quedó la alarma por debajo del RTT. Porque la alarma puede tardar unos segundos, qué sé yo. No, bueno, va a depender de en cuánto lo setiemos. Entonces hay que tener cuidado que el RTT es un dato, el RTT observado va a ser un dato que vamos a estar ingresándolo, bueno, dentro del RTT estimado, y ese a su vez lo vamos a estar ingresando dentro de una fórmula que nos determine el timeout. Eso es justamente lo que se denomina TCP timeout. Una vez que tenemos una idea de cuánto vale el RTT, vamos a poder elegir el valor correcto del timeout. Lo que le decíamos, al valor de RTT estimado le tenemos que poner un margen de seguridad, como dice allí. Y la idea sería, claro, la verdad que está muy bien pensado. Si yo lo tuviera que programar, yo pensaría, bueno, métele un 25% de margen de seguridad y estamos. Pero ¿qué pasa? Viendo cómo se comporta, o sea, ahí pusimos una gráfica de la evolución del RTT observado y el RTT estimado. Pero si uno repitiera ese análisis para miles de conexiones en distintas circunstancias y qué sé yo, lo que notaron es que a veces, cuando la red se carga, hay como banquinazos, ¿no? Como que el RTT estimado se mueve fuerte. Entonces, el 25% de colchón de seguridad por ahí no es suficiente. ¿Qué es lo que hicieron? Postulan, la verdad haciendo un análisis pormenorizado que quizás escapa al alcance de esta materia introductoria a Internet, lo que analizaron es que si hay muchos cambios, el margen de seguridad debería incrementarse, mientras que si no hay tantos cambios, ¿cambios en qué? En el RTT estimado. Si no hay tantos cambios, uno podría quedarse tranquilo o achicar ese margen de seguridad. Porque recuerden, uno tiene que setear el timeout con el valor más bajo posible para que el evento de pérdida no me sea costoso, sin pasarme de largo de estar generando retransmisiones innecesarias. Es un balance complicado. Se logró de esta manera. Lo que se calcula es el valor del desvío medio del RTT. O sea, el desvío medio te da una idea, un desvío medio elevado te habla de un RTT que se está moviendo.
mientras que un desvío medio pequeño te habla de que el RTT observado no se está corriendo tanto, se está quedando más o menos en el mismo punto. ¿Y cómo calculan el desvío medio? Bueno, acá en computación somos muy de los refritos, así que lo que había funcionado para homogeneizar el RTT estimado también va a servir para formarnos una idea de cuál es el desvío medio. Fíjense, lo que vamos a tener es esto. Vamos a estar analizando el gap entre el observado, que es el valor cuando me llega un acknowledge, con el estimado, que es el calculado con la fórmula de recién, con la EMA de recién. Hacemos la diferencia valor absoluto y esto es lo que se denomina, bueno, los muchachos, los estadísticos denominan desvío medio, y lo que vamos a hacer es también homogeneizar esos desvíos medios con un parámetro beta, el nuevo, y con un parámetro 1 menos beta, lo medido anteriormente. Eso nos va a dar una aproximación de cuánto es el desvío medio en un dado momento, y con esa información ahora sí podemos armar lo que va a ser nuestro TCP timeout. En este caso, por ahí uno se vería tentado de usar un octavo como antes. No, aquí funciona muy bien un cuarto, un octavo, un cuarto. ¿De dónde salen estos números? Esa es una pregunta excelente. Y la verdad que cuando uno escucha a la gente que propone estas cosas, que hablan con tanta seguridad, dice, pero ¿y cómo estás tan seguro? A mí me hubiera gustado poner ahí un medio, o un octavo, o algún otro valor, un 66%. Bueno, en general, como esto es algo que está implementado, lo que se hace es se lo simula. Y como somos bastante toscos, no es que lo simulamos en un entorno virtual, lo ponemos en práctica. Agarramos a un server y le enchufamos un beta de 0.25 y al otro un beta de 0.50 y lo perfilamos a lo largo de, no sé, un mes. Y vemos cuál es el que anduvo mejor de los dos. Tan simple como eso. Es prueba y error. La simulación es una herramienta maravillosa para cuando la complejidad del modelo matemático supera, bueno, lo que podemos hacer nosotros o lo que puede hacer 5 o 6 matemáticos que contratemos. Ahí la simulación, que es, bueno, veamos qué pasa en la vida real, funciona a las mil maravillas. Corrido de donde salió el 1/8 y el 1/4, realmente funcionan bien con esos valores. Obviamente los podemos cambiar si quieren, es todo configurable en el sistema operativo. Pero si nos mantenemos, tenemos entonces el RTT observado, el RTT estimado, y ahora tenemos el desvío medio. Y lo que se hace para setear el timeout TCP es mezclar toda esta información. Y el timeout va a ser el estimado, ajustado por la EMA y todo eso, más 4 desvíos medios. De nuevo, si alguien está preguntando por qué son 4 desvíos medios y no 3 desvíos medios, 3,5 desvíos medios, bueno, ya saben la respuesta, ¿no? Se simuló y así anduvo muy bien. Así que ya tenemos lo que antes nos venía dado, ahora estamos en condiciones nosotros de determinarlo analíticamente para cada una de las conexiones. Bueno, con esto en corrido del medio, podemos ponernos a ver o tratar de ver cómo funcionaría el emisor y el receptor TCP. Bien, TCP lo que va a hacer va a implementar un canal de comunicación confiable por encima del canal no confiable que nos brinda la capa de red. ¿Les suena? Ciertamente es lo que hicimos con RDT, lo que hicimos con GBN, lo que hicimos con SR. Justamente todas las técnicas que vimos, el numerar los paquetes, reconocimiento positivo, no sé, acknowledge acumulativo si lo tenés, el aceptar paquetes fuera de orden si lo tenés, digamos, todas esas ideas que pusimos en práctica en la última versión de RDT y después hicimos en Pipeline con GBN y OSR, todas esas ideas están implementadas dentro de TCP. Va a estar utilizando un único temporizador para controlar las retransmisiones. En ese sentido se parecería un poco más a GBN, pero por otro lado también te acepta, llegado el caso, segmentos fuera de orden, si es que así optaste a implementarlo, pareciéndose a SR. Bueno, también va a estar disparando una retransmisión anticipada cuando recibe acknowledge duplicados. ¿Qué es esto de los acknowledge duplicados? ¿Y por qué el receptor nos va a enviar un acknowledge duplicado? Bueno,
Si por ejemplo no acepta, ahora lo vamos a ver en detalle, pero si se formara un hueco que no te puede estar reconociendo el que acaba de llegar formando el hueco. Porque recuerden, los acknowledge son como en GBN, son acumulativos. Entonces cuando te llega un paquete fuera de orden, tenés que volver a hacer acknowledge al último que le hiciste acknowledge. No le puedes hacer acknowledge al que acaba de llegar. Una vez más, si esto así en alto nivel los pierdo por el camino, en 3 transparencias lo vemos animado para, bueno, en la idea de lo posible que sea más fácil de entenderlo así. Pero es muy interesante que cuando te llegan acknowledge duplicados, el receptor te está diciendo indirectamente que se le formó un hueco. Y ese hueco puede o no deberse a un evento de pérdida, porque por ahí simplemente el paquete se atrasó. Vieron que son cosas que pasan cuando el núcleo conmuta paquetes, a veces hay congestiones, a veces hay retrasos. Pero también puede ser que haya habido una congestión tan fuerte que algún router eliminó ese paquete. Y en ese caso la retransmisión anticipada hace que nos sea menos costoso recuperarnos de ese evento de pérdida. Ahora vamos a ver, y obviamente también se simuló para ver con cuántos acknowledge repetidos disparar la retransmisión anticipada. Empecemos por el principio. No vamos a hacerlo por ahora como si fuera un autómata finito, sino simplemente se los voy a contar como una especificación de alto nivel. Entonces tenemos los distintos eventos, y los eventos van a ser obviamente, llegan datos de la capa de aplicación, se nos dispara la alarma del temporizador o recibimos un acknowledge. Son las 3 cosas que le pueden pasar al emisor. Entonces, si recibimos datos, ahí es fácil. Armamos un segmento con el número de secuencia que corresponda. ¿Cuál es el número de secuencia? Si un segmento tiene múltiples bytes, bueno, el desplazamiento del primer byte, ese es el que corresponde. Y después te harán acknowledge al uno más que el último byte. Sí, ahora lo vamos a ver después. De nuevo, si esto en alto nivel los pierdo. Una vez que hacemos ese segmento y lo enviamos, programamos el temporizador en caso de que no haya estado corriendo de antes. Es decir, si se trata del primer segmento de la ventana de transmisión, seteamos el temporizador. Si no es el primero, no hacemos nada porque ya está seteado de antes. En caso de tener que setearlo, ¿cómo lo hacemos? Usando el mecanismo que acabamos de ver, en la estimación del timeout TCP. Otro evento al cual reacciona el emisor es justamente que se le dispare el temporizador. En ese caso, va a estar retransmitiendo el segmento que expiró. Noten que ahí no adopta una política tipo GBN, no es que se pone a retransmitir todo. Obviamente, como estamos retransmitiendo y es el primer, siempre es el que se le expira la alarma, es el primero de la ventana. Entonces, acto seguido hay que volver a programar el temporizador a lo que valga el timeout TCP en ese momento. Otro de los eventos al que tenemos que reaccionar es al recibir un acknowledge. Y a priori cuando recibimos un acknowledge estamos moviendo la ventana. Pero si es el acknowledge a un segmento que esperábamos que nos confirmen, se activa el acknowledge acumulativo. Entonces, ese segmento lo marcamos como recibido correctamente. Obviamente también todos los anteriores. Y vamos a reiniciar el temporizador, vamos a volver a setear la alarma solo en el caso de que todavía queden segmentos no reconocidos, porque puede pasar que agotamos todo lo que había para enviar, nos quedó la ventana de transmisión vacía y ahí no tiene sentido activar la alarma porque la ventana está vacía, ¿sí? Una obviedad, pero bueno, hay que decirlo, o en la especificación estaba. Bueno, por el momento vamos a ver, no lo había dicho, ahí arriba habla de un emisor simplificado. Entonces, lo que les contaba de activar una retransmisión cuando hay mensajes acknowledge duplicados, lo vamos a asumir como simplificación, que eso todavía no sucede. Después sí lo vamos a ver con todas las características en funciones. Y obviamente a esta altura del partido, como no hemos hablado nada ni de control de flujo ni de gestión de las congestiones, vamos a ignorar también todo lo que tenga que ver en relación a eso. No se preocupen, al final de este módulo vamos a ver si un integrador que tiene todas las características activadas y bueno, van a ver que es un berenjenal. Y ok, una herramienta es de más alto nivel y van a ver que tiene mucho código, pero esencialmente podemos traducir estos párrafos
a nuestro modelo, nuestro autómata finito, en este caso del lado del emisor. Estamos teniendo entonces un único estado. El estado es, bueno, a la espera de información de arriba, pero en realidad le puse a la espera de un evento, porque que recibir el acknowledge también es un evento posible que vamos a estar contemplando aquí. Y está todo condensado en un solo estado. Un poco por eso les decía que iba pasando, no siendo tan útil como cuando estábamos viendo RDT, lo de usar esta herramienta. Al comenzar hay algo fundamental, que es elegir cuál es el primer número de secuencia que vamos a estar utilizando. Y esto es como un parámetro que viene dado por ahora, pero después va a formar parte del establecimiento de la conexión. Se elige al azar el primer número de secuencia. Si lo piensan, da lo mismo empezar de 0 que empezar de 100 o de 28. Da lo mismo. Porque a este le pones 28, al que sigue 29, al otro 30. O sea, puedes arrancar en cualquier número de secuencia. Y tiene una utilidad, bueno, para no traer problemas con el establecimiento de conexiones, que se lo voy a contar un poquito más adelante. Entonces, tomamos un número al azar del primer número de secuencia y lo ponemos como el número del próximo paquete a ser enviado y también como el número de comienzo de la ventana de transmisión. Y siempre arrancamos pensando en positivo. Llegan datos, noten el alto nivel del código asociado a la transición, ¿no? Datos entre comillas y armamos un comillas segmento TCP. De nuevo, esto es muy alto nivel, ¿no? Si uno después pasa a mirar el código del emisor TCP en algún sistema operativo, desde ya que no va a ser algo de tan alto nivel, es algo mucho más involucrado. Entonces armamos como lo armaríamos en RDT, ponemos el número de secuencia que corresponde, ponemos los datos que nos dieron, ponemos el checksum y enviamos ese segmento. Y acá por ahí está la peculiaridad, que no le ponemos antes hacíamos próximo número de secuencia más. Bueno, no, ahora hay que hacer próximo número de secuencia más la longitud de los datos que enviamos, porque se enumeran al byte, lo sabemos, es el flujo de bytes. Y de alguna manera, si la alarma no está puesta, la ponemos. ¿Y cómo se pone la alarma? Con el valor de TCP timeout que vimos cómo se estimaba. ¿Qué pasa entonces si me llega un acknowledge? Me llega un acknowledge con número de acknowledge X. Bueno, si está dentro de la ventana de recepción, ¿y cómo podría no estar dentro de la ventana de recepción? Bueno, por ejemplo, un acknowledge repetido. Ahora lo vamos a ver con un ejemplo. Si está dentro, si es mayor estricto a la base, significa que está dentro de la ventana de transmisión. De ser así, movemos la ventana de transmisión hasta ese valor que estamos haciendo el acknowledge en este momento. Tengan presente que el acknowledge, ¿y por qué? ¿Por qué es mayor estricto y por qué a base le hago igual a X? Bueno, recuerden, el acknowledge es el siguiente al último recibido correctamente. O sea, acknowledge X significa que hasta X-1 se recibió bien. Por esa razón, se mueve la ventana de transmisión hasta X. Porque X-1 ya está confirmado que llegó bien. Queda, ¿no? Si se acuerdan, el color era en verde, queda en verde, fue recibido bien. Y lo que tenemos que hacer al recibir un acknowledge es verificar. Si la ventana queda vacía, no ponemos la alarma. Pero si queda algún segmento aún no reconocido, reseteamos la alarma. Cada vez que ponemos la alarma, recuerden, es usando el valor de TCP timeout estimado de la manera que decíamos. Y nos quedaba algo más acá, sí, que se nos dispare la alarma. Noten que no me preocupé de si el acknowledge era repetido, ¿sí? Eso lo vamos a ver después. Si se dispara la alarma, lo que hacemos es reenviar el segmento aún no reconocido con menor número de secuencia, porque tengo la certeza de que la alarma está siempre puesta para el primer segmento de la ventana de transmisión. Entonces, si se dispara, es ese primer segmento de la ventana de transmisión el que tiene que ser retransmitido. Ok. Si se fijan, no es tan distinto de lo que habíamos visto recién en dos transparencias. Simplemente al estar como más resumido, no se entró en una sola, pero a veces ayuda que esté toda la información en la misma transparencia. Bueno, ustedes también pueden jugar o con dos pantallas o teniendo el PDF en un celu y estar viéndolo, ¿no? Como replicar la información y se liberan pueden tener inclusive toda una sola pantalla aunque esté ocupando dos hojas. Veámoslo en acción. ¿Qué pasa si se pierde un acknowledge con este modelo de emisor? Bueno, ningún problema.
enviamos el primer segmento, supongamos, tiene un número de secuencia 92 y ese mensaje por alguna razón tiene 8 bytes. Entonces, del otro lado, ¿qué me van a reconocer? Si el número de secuencia es 92 y tiene 8 bytes, me va a reconocer el 100. No se pierdan. ¿Cómo? Si 92 más 8, claro, porque el número de secuencia 92, 93, 94 hasta el 99 son los 8 bytes enviados. El 100 sería el siguiente byte. De casualidad, fíjense, justamente da, si al número de secuencia le sumo el largo, me termina dando el número de acknowledge. Y también me termina dando, bueno, lo vimos recién, el número del próximo paquete a ser enviado. Y suponemos que se pierde el acknowledge. Noten que el paquete llegó bien, pero se perdió el acknowledge. O sea, el receptor se nos escapó, se fue al futuro. Sabe que ese mensaje llegó bien, el emisor no lo sabe, porque bueno, se le perdió el acknowledge. ¿Qué va a pasar acá? Nada, se va a disparar la alarma cuando se tenga que disparar, será retransmitido y el receptor se da cuenta de que le llegó, se da cuenta que es repetido por el número de secuencia. Dice, no, este ya yo lo había recibido. Pero bueno, al ser un número de secuencia repetido, se infiere de que se le había perdido el acknowledge y se lo vuelve a enviar. Y una vez que ese número de acknowledge llega, lo que va a hacer es, bueno, en este caso fue un solo segmento que enviamos, va a avanzar la ventana de transmisión que arranca, ¿no?, en esa variable base, lo va a avanzar ¿hasta dónde? Hasta el número de acknowledge, porque el número de acknowledge es el siguiente al último reconocido. Ok, si este se entendió, ¿qué pasa si por alguna razón cambian las condiciones de la red y se nos genera un timeout prematuro? El timeout prematuro era cuando se disparaba la alarma, pero en realidad no se había perdido nada. No sé si se acuerdan, lo habíamos visto creo que con el RDT 3.0. Bueno, ningún problema. Enviamos el paquete este con número 92 y 8 bytes, pero vamos a asumir que el acknowledge no es que se pierde, tarda mucho en llegar. Muy bien, cuando eso sucede, podemos suponer que se produjo enviamos otro mensaje. Si mandamos el 92 con 8 bytes, el próximo número de secuencia es 100, este tiene 20 bytes, y asumamos que se dispara el timeout para ese primer mensaje. Recuerden, no se perdió el acknowledge, estamos ahora asumiendo que se demoró. Pero no debería pasar nada. Se dispara la retransmisión, del lado del receptor lo reconocemos, pero ¿y qué va a pasar? Fíjense, asumimos que se demoró el acknowledge, no es que se había perdido, se demoró. Y llega igual. Y miren lo que sucede del lado del emisor. Acá podemos retomar ese comentario de que no teníamos que estimar el RTT cuando se producen retransmisiones. Fíjense, estamos del lado del emisor. Si yo miro, tomo el valor cuando se produjo una retransmisión, miren acá, aquí envío al número de secuencia 92 y aquí le hacen acknowledge. Miren qué poquito tiempo que pasó. No está bien pensar que esto es un RTT, porque de hecho no lo es. De casualidad se juntó este mensaje con un acknowledge demorado que justito llegó a penitas después de que había sido retransmitido. Cuando uno retransmite, cuando vos mandás un mensaje y te llega el acknowledge, bueno, este RTT es lo que es. Ahora, si en el medio hubo una retransmisión, vos tenés dos mensajes que van y vas a tener por ahí dos mensajes que vienen, bueno, a menos que uno se pierda. Pero como hay 2 y 2, se te pueden mezclar como pasó aquí y terminás teniendo una estimación, un RTT observado, un valor de RTT cuando recibiste el acknowledge totalmente espurio, ¿sí? Un poco por eso, y no es que alguien lo pensó desde un punto de vista, estaba meditando y se le ocurrió, no, lo implementaron, vieron que andaba para el diablo, o sea, lo simularon, ¿no? Lo implementaron, hicieron el deployment, vieron que andaba para el diablo y cuando lo depuraron se dieron cuenta de este detalle. Se dieron cuenta que a veces aparecía un RTT observado totalmente espurio y cuando hilaron un poquito más fino se dieron cuenta que se formaba ese RTT espurio mezclando mensajes con retransmisiones. Entonces dijeron, la hacemos fácil. Si hay una retransmisión, suspendemos la estimación del RTT. Después van a ver que inclusive si se ponen a mirar el código, la especificación,
hay como implementaciones más sutiles. Entonces, si se produce la retransmisión, se incrementa el timeout por un factor. Bueno, se hace todo mucho más fino. ¿Y cómo van apareciendo esas ideas de por qué hay que incrementarlo o no? De nuevo, se lo simula y se ve. Si funciona, se usa. Si no funciona, se prueba otra cosa. Tan simple como eso. El pragmatismo al palo de la gente de computación, una vez más. Ok, en este caso no hubo ningún problema. Fíjense que llegó tarde. Nada, movimos la ventana de transmisión en lugar de moverla arriba o se demora un poquitito. El receptor no va a tener ningún inconveniente reconociendo el número de secuencia repetido. Y bueno, nos mandará eventualmente un segundo acknowledge que tampoco nos va a afectar a nosotros como emisores porque va a ser un acknowledge así también perdido. Pero no es que ninguno, ni emisor ni receptor, entraron en un deadlock. Bueno, eventualmente, como se había demorado también el de 100, se va a demorar el de 120. Cuando llega el de 120 simplemente se sigue corriendo la ventana de transmisión. La verdad, ningún problema. Sigamos buscando y ahí también nos llega repetido. Ahora fíjense que lo que había estirado, había retardado un poquitito los primeros mensajes, ese como hipo del núcleo de la red ya pasó y ahora llega más o menos en tiempo y forma. Pero bueno, acá sí tenemos un RTT, ¿no? Desde que enviaste hasta que lo recibiste, acá sí hay un RTT. Pero desde la perspectiva del emisor, se confunden. Entonces cuando hay retransmisiones se suspende lo de la estimación, el cálculo del observado, que también actualiza la estimación del RTT. Habíamos hablado de que el receptor nos hace reconocimiento acumulativo y la verdad que es una característica interesante porque, de nuevo, se simuló que tenga acumulativo y se simuló que no tenga acumulativo y descubrieron que si tenía acumulativo era mejor, tan simple como eso. Y lo vemos en acción. Mandamos un número de secuencia 92 de 8 bytes, nos mandan el acknowledge y por alguna razón se pierde. Pero como era un intercambio fluido de mensajes, también asumimos que había el número 100 de 20 bytes. Y para que funcione el reconocimiento acumulativo, cuando nos llega ese acknowledge, y supongamos que ese acknowledge sí llega, fíjense que saltamos. Acá no actualizamos la ventana de transmisión, pero cuando le pegamos el update a la ventana de transmisión, como que movemos y reconocemos esos dos segmentos al mismo tiempo. Porque se asume que el acknowledge de 120 está reconociendo del 119 para atrás a todos. Obviamente que del lado del receptor vamos a tener que tener cuidado de no estar reconociendo paquetes que no llegaron, ¿sí? Porque sabemos, emisor y receptor, los dos saben, están en sincronía, de que se reconoce acumulativamente. Ok. En general, vamos a poder hacer esto que les contaba, un ajuste fino del temporizador. Cuando se producen pérdidas, sabemos que es raro que se trate de interferencia electromagnética. Puede ser, cayó un rayo, se arruinó un segmento, puede ser. En general, la pérdida es cuando a un router se le congestionó el buffer, llegó ese segmento y fue descartado. Normalmente es por eso. Entonces, si se hace una retransmisión, tenemos que tener presente que estamos retransmitiendo un paquete, pero va a estar pasando por el mismo router que antes estaba congestionado. Digamos, no es una retransmisión en condiciones idílicas, es una retransmisión en condiciones complicadas, porque si las condiciones no estuvieran complicadas, no hubiera hecho falta la retransmisión. ¿Me siguen? Es como, si uno lo piensa un segundito y dices, claro, ¿cómo no me di cuenta antes? Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Cuando programamos el temporizador en una retransmisión, se debe duplicar su duración. Es verdad que parece excesivo, pero es solo en el momento de la retransmisión. No es siempre. Es para darle más tiempo, porque si no lo que pasa es como un efecto cascada. Se produce una retransmisión y la retransmisión carga la red. Pero así como estás vos retransmitiendo, cualquier otra conexión que esté pasando por ese router congestionado, se le va a estar disparando, ¿me siguen? Se le va a estar disparando también sus respectivos temporizadores. Entonces es como que ni bien un router se pone un poquito sonso, le caen y le dan viaba a todos los otros clientes
los emisores TCP, se les dispara a los temporizadores y le vuelven a tirar todo por la cabeza, le duplican la carga. Entonces, la idea de evitar estas retransmisiones cuando un routercito está pobre, pasado de trabajo, lo ayudamos un poco. Va a ir muy de la mano esto que les estoy contando aquí con el funcionamiento del control de congestiones que vamos a ver en la cuarta y última parte. Bueno, obviamente cuando estamos teniendo una retransmisión vamos a estar dejando de lado el mecanismo de estimación que estaba basado en el RTT, que íbamos viendo cuánto valía el RTT. Se lo suspende temporalmente. También decíamos que, y lo vimos recién en el ejemplo, que cuando hay una retransmisión, ese RTT observado puede ser cualquier pavada, puede ser espurio, excesivamente pequeño, excesivamente alto. Bueno, con respecto al receptor, las confirmaciones hay que tener cuidado de qué manera las armamos porque son acumulativas. Entonces, la cosa es así. Si llega un segmento en orden, es decir, es el que está en el comienzo de la ventana de recepción, el número de secuencia es el esperado. Y además, se confirmaron todos los anteriores, es decir, lo que les decía recién, me llega el que está al comienzo de la ventana de recepción. La verdad que es una situación interesante. Estamos como en una situación ideal. Nada se retrasó, ninguna confirmación se perdió, no hay disparo de alarmas. Estamos como recibiendo el que yo quería en el momento que yo quería. El del comienzo de la ventana, no hay huecos, está todo en orden. ¿Qué estoy queriendo decir con esto? El receptor tiene tela para cortar, porque no está apurado, urgenciado, está cómodo. Así que lo que se va a hacer, de nuevo, ¿a quién se le ocurrió esto? Lo simularon, ¿sí? Pragmatismo al palo. Gente de computación siendo pragmática, o sea, lo que corresponde. Se activa lo que se denomina confirmación demorada, delay acknowledge. Lo que vamos a hacer es esperar hasta 500 milisegundos. Es muchísimo 500, ¿sí? Es muy elevado 500 milisegundos. Es latencia hasta en países del tercer mundo un poco más. Es muy elevado. Lo que vamos a hacer es, pero dice hasta, no significa vamos a esperar siempre 500 milisegundos. Lo que vamos a ver es si llegan a arribar otros segmentos adicionales, cosa de que se active el acknowledge acumulativo, y lo que nos va a permitir el delay acknowledge es ahorrar acknowledge. O sea, si podemos juntar 3, 4 y enviar un solo acknowledge acumulativo, ahorramos mensajes. ¿Sí? Es una buena idea en general evitar ocupar con overhead el ancho de banda del enlace. Ok. Si pasara ese tiempo y no aparece ningún segmento, inmediatamente se manda en la confirmación, el acknowledge del segmento que habíamos recibido en tiempo y forma. Está bien, sale un poquitito tarde el acknowledge de ese segmento. Esto en general no va a ser así. En general uno está, por ejemplo, descargando un archivo, entonces viene un segmento, atrás viene otro, atrás viene otro, atrás viene otro, y mucho antes de los 500 milisegundos te va a llegar un segundo segmento y lo vas a poder confirmar. De hecho, justamente, si llega un segmento en orden, que el número de secuencia es el esperado, pero con la salvedad de que el anterior todavía no fue confirmado, ¿qué estoy diciendo? Llega un segmento en orden, pero estoy en la ventana de los 500 milisegundos del delay acknowledge. Si eso sucede, atención, no activo un segundo delay acknowledge, porque si no, no vamos a enviar nunca el acknowledge y lo que va a pasar seguro es que se va a disparar el temporizador del emisor. Si es el segundo que llega, activamos, cancelamos, por así decir, el delay acknowledge y inmediatamente enviamos el acknowledge acumulativo de los dos segmentos. ¿Sí? Noten cómo lo de la transparencia anterior se va muy bien de la mano con esto. Bueno, ¿cuándo es la única situación en la cual esto se da? Es si llega un segmento cuando estábamos ensayando una confirmación demorada. Estábamos dentro de esa ventana de 500 milisegundos. Ahora bien, en ambos casos eran segmentos en orden. ¿Qué pasa si me llega fuera de orden? Es más, o sea, cuando me llega fuera de orden, siempre se genera un hueco. Si llega fuera de orden, es que el que venía en orden no llegó. Puede no llegar por dos razones. O se perdió,
o se demoró. ¿Y ahí qué hacemos? Bueno, no se activa ningún delay acknowledge ni nada que se le parezca, porque el receptor, así como antes tenía tela para cortar, ahora está urgenciado. ¿Por qué? Porque está intuyendo que algo pasó. Puede ser algo malo, una pérdida, o puede ser algo no tan malo como una pérdida, pero también es negativo, una demora. O sea, hay un paquete que o se demoró o se perdió. Es Guatemala o Guatepeor, ¿no? Las dos opciones son negativas. Obviamente es mucho peor que se haya perdido. Pero que se haya demorado también me habla de que hay un router que se le está llenando sus buffers. Y si le siguen llenando sus buffers, eventualmente se van a producir eventos de pérdida. Entonces, atención, acá cambiamos de actitud. Antes estábamos muy relajados con el puro y el whisky. Ahora no, momentito, ¿no? Nos arremangamos y decimos, bueno, mandamos el acknowledge inmediatamente. ¿Por qué? Y porque seguramente cuando no llegó nunca ese que se perdió o que está demorado, entonces no le mandamos nunca su acknowledge. Cuando nos llega formando hueco, sabemos que el emisor tiene su contador, su timeout avanzado. Porque hay uno que falta, que se demoró o se perdió, y llegó el que sigue. O sea, ciertamente el temporizador, que es el del anterior, del hueco, ya está muy avanzado. Entonces, sin demora, sin delay acknowledge, sin nada de eso, mandamos el acknowledge. Pero, claro, ¿qué pasa? El acknowledge va a ser con un repetido. Porque va a ser repetido, no, en este caso no, porque era un hueco que faltaba. El acknowledge, sí, perdón, digo bien, es repetido, porque siempre el comienzo de la ventana de transmisión es uno que ya lo habíamos reconocido antes. Entonces es la segunda vez que mandamos con número de reconocimiento el comienzo de la ventana de transmisión. Bueno, también nos quedaba uno más. Llega fuera de orden, pero completa parcial o totalmente el comienzo de un hueco anterior. Y esto tiene que ver con si tenés o no tenés buffer del lado del receptor. Entonces está contemplado, hay que pensarlo. En ese caso, se manda ya sea un acknowledge para la parte cubierta o un acknowledge acumulativo hasta donde dé, si es que justo se cerraba completamente el hueco. Noten que cuando se forman huecos, intuimos que algo está pasando. Parecería ser en problemas. Bueno, eso da lugar, del lado del emisor, también a una lectura fina. Hueco del lado del receptor, está pasando algo. Y ese algo, ¿qué hace? Me genera un acknowledge repetido. Entonces, del lado del emisor, porque digamos, yo no soy el receptor, sí sabe si se demoró o no se demoró. El emisor no sabe. No tiene información de si sus mensajes se están demorando o no. ¿Qué puede darse cuenta? ¿Cómo se puede dar cuenta el emisor de que el receptor está teniendo problemas? Cuando se dispara la regla de recién, cuando manda acknowledge repetido. Entonces, la verdad que del lado del emisor podemos leer entre líneas los acknowledge repetidos como un receptor que se está poniendo nervioso. Se está poniendo nervioso porque, bueno, tiene un hueco que no se le llena. Y podemos tomar cartas en el asunto del lado del emisor. Porque cada vez que me está diciendo acknowledge 25, acknowledge 25, acknowledge 25, de lo que me está hablando es que le falta el paquete con ese número de secuencia. Y el emisor, que siempre tiene buffer, porque bueno, tiene ventana de transmisión, puede darse cuenta de eso y hacer ¿qué cosa? Enviarle el 25. Ese que te pide, se lo envías de nuevo. En el peor de los casos, va a ser una retransmisión innecesaria. Y no pasa nada. Pero si llegaba a ser el caso que se perdió, recuerden que había dos caminos para que se forme un hueco. Se perdió o se atrasó. Si se atrasó, bueno, le va a llegar repetido y el receptor detectará el duplicado y no pasa nada. Pero si se había perdido, la retransmisión anticipada permite comenzar a recuperarnos de ese evento de pérdida antes. O sea, pagar un costo todavía menor. Y no es un costo menor achicando el timeout. No, es con el timeout, con lo que tenga que ser, con la fórmula que vimos. Así todo leemos entre líneas que se formó hueco al lado del receptor y el receptor se lo dice bajo cuerda, por así decir, repitiendo los acknowledge. Entonces, lo que vamos a hacer es esto.
yendo a lo que dice la transparencia. Si yo me tengo que esperar a que se dispare el temporizador, estoy arruinando, transformando lo que era un speed up ideal, lo estoy arruinando, porque voy a estar un montón de tiempo hasta que se dispare la alarma, y hasta que no se dispare la alarma, ese paquete que se perdió no va a ser reenviado, entonces el acknowledge asociado a ese paquete que se perdió nunca me va a llegar, y la ventana se va a quedar trabada ahí, hasta que se dispare la alarma. La verdad que nos podríamos leer entre líneas de que el receptor sospecha que algo pasó cuando nos manda el acknowledge repetido, y podríamos, claro, el emisor va enviando uno tras otro mientras pueda, y el receptor, en cuanto se le forma un hueco, nos empieza a mandar acknowledge repetido a ese hueco. Dice, me falta el 25, me falta el 25, me falta el 25. Entonces el emisor, ante la detección de esos múltiples acknowledge repetidos, puede anticiparse al disparo de la alarma. ¿Cómo se lo implementa? Bueno, en el caso, obviamente, en el caso de que el segmento se pierda, van a llegar muchísimos mensajes de confirmación de ese, digamos, del comienzo de ese segmento que se perdió, porque confirmando el último segmento recibido. Lo que podemos hacer a nivel de programación es, por ejemplo, bueno, ¿qué es lo que se hace en TCP? Si el emisor observa 3 mensajes repetidos, asume que el segmento se perdió. Y si se perdió, lo que corresponde es reenviarlo. Y en lugar de esperar a que se dispare el timeout, lo reenvía antes. ¿Por qué 3 y no 2 o 5 o 28? De nuevo, se simuló y vieron que con 3 repetidos, o sea, con el cuarto acknowledge, el primero no es repetido, luego 3 repetidos, la cosa parecía funcionar bien. Esta técnica se la llama retransmisión anticipada o retransmisión rápida, fast retransmit. Consiste en transmitir un cierto segmento incluso antes de que se dispare la alarma del temporizador. Ahora lo vemos gráficamente. Tenemos nuestro emisor, nuestro receptor, y mandamos un mensaje, y luego mandamos otros mensajes más. Pero fíjense, el número 100, el número de secuencia 100 se perdió. Entonces, del lado del receptor, bueno, al número de secuencia 92 me lo van a reconocer con acknowledge 100, pero luego lo que sería el tercero, el cuarto y el quinto, tiene que ser así para que me llegue el original y 3 repetidos, ¿no? Fíjense que acá, como este nunca llegó, acá no me va a decir 120, me va a decir 100 de nuevo. Lo mismo acá, lo mismo acá. Es más, 120 para este y acá por ahí el acknowledge tendría que ser 140, 150, no sé, ¿no? Va a depender de la cantidad de bytes de estos mensajes adicionales. Pero nos concentramos en este primero y de hecho nos concentramos en la recepción de 3 repetidos, 3 acknowledge repetidos. Podemos suponer, bueno, la retransmisión anticipada me habla de que al tercero repetido retransmito ese. Entonces me dice 100, 100, 100, bueno, toma, te retransmito el de número de secuencia 100. Y para que esto tenga sentido, justamente se tiene que dar esa situación antes de que se dispare el timeout. Digamos, esto es muy posible que pase, porque, bueno, los RTT son bajos, está bien que el timeout está en relación al RTT, pero bueno, los enlaces son muy veloces y es muy factible de que nos lleguen, que se pierda un paquete, se forme un hueco y nos lleguen 3 acknowledge repetidos, y bueno, ya con eso vamos a tener la moderada certeza de que se malogró, se perdió por el camino. La verdad que anda muy bien y permite hacer que sea menos costoso recuperarnos ante ese evento de pérdida. Con esto cerramos un poco lo que es el funcionamiento de TCP, al menos hasta este punto. Nos está faltando desde ya retomar la parte de control de flujo, pero sí podemos presentar, control de congestiones, que nos va a llevar un buen rato. Sí podemos presentar control de flujo en apenas 2 transparencias. Es una idea, de nuevo, brillante. El control de flujo tiene que ver con la diferencia de desempeño entre, por ejemplo, cliente y servidor. De hecho, era muy frecuente, década del 70, cuando esto fue pensado, que los servidores eran mainframes, eran lo que serían supercomputadoras, y los clientes eran, bueno, eran workstation, eran computadoras muy modestas en comparación. Entonces lo que solía pasar es que era muy veloz el procesamiento del server y muy lento el procesamiento del cliente. Y veían de que el server saturaba de datos al cliente. Y
era una picardía que se le llenaba el buffer al cliente, el servidor le escribía un montón de información, esa información cruzaba todo el núcleo de la red, y como no había dónde guardarlo, se desperdiciaba en destino. O sea, el receptor de la información no la podía guardar, la descartaba, y bueno, después se disparaba la retransmisión, tal vez un fast retransmit, qué sé yo. Si era una conexión TCP, se disparaba la retransmisión, se volvía a ocupar los recursos del núcleo de la red. O sea, parecía una mala idea. Y se dieron cuenta que era muy fácil de evitar que una computadora muy veloz sature a una que sea un poco más lenta, implementando control de flujo. Entonces, en TCP dice que el receptor puede tener un almacenamiento intermedio y estipula que el emisor nunca sature el buffer del receptor en caso de tenerlo. Así que tenemos del lado del receptor, vamos a estar teniendo una cierta cantidad de buffer. Esto es solo un parámetro que se configura en el sistema operativo. Ese buffer se llama buffer del receptor. Y vamos a estar teniendo en todo buffer siempre hay una parte ocupada y una parte libre. La parte libre la llamamos justamente ventana de recepción. Acá yo puedo ir recibiendo, y en algún punto cuando la ventana de recepción sea 0, significa que el receptor no puede recibir más información porque tiene todo el buffer lleno. En ese punto el emisor debería dejar de enviar la información. ¿Quién escribe cosas en el buffer? Obviamente la capa de red. O sea, la capa de red te hace llegar lo que te envió el emisor. ¿Y quién saca información del buffer? Bueno, las aplicaciones. La capa de aplicación toma, ¿qué cosa? Esos datos que están en el buffer y los va consumiendo. Noten que es como una condición de carrera. Por un lado, la aplicación en la computadora consume la información, y del otro lado es el interlocutor del otro lado de la red, es el que te llena ese buffer. Lo que necesitamos hacer de alguna manera es, si es más veloz la capa de aplicación consumiendo información del buffer, ningún problema. Todo lo que vaya llegando es entregado. El problema es, todo lo que vaya llegando significa todo lo que atravesó el núcleo de la red. El problema es cuando la aplicación consume lento esa información. Entonces, lo que viene desde la otra punta de la red atravesando el núcleo, por ahí va llegando demasiado rápido y la aplicación no llega a consumirlo. Es allí donde deberíamos de alguna manera decirle al emisor que levante el pie del acelerador. Ok, eso es en esencia el control de flujo. Asegurar que el emisor no llene el buffer, el almacenamiento intermedio del receptor. ¿Y cómo lo vamos a lograr? Les decía, la implementación es increíblemente simple, por ende brillante. El receptor va en todo momento a avisarle al emisor de cuál es su ventana de recepción. Si se acuerdan, había un campo en el encabezamiento del protocolo TCP en donde el receptor le dice cuál es su ventana de recepción. Le va a decir 28, 70, 5 o 0. ¿Y qué va a hacer el emisor? Bueno, esencialmente las implementaciones lo que van a estar haciendo, van a estar descartando. Si descartamos lo recibido fuera de orden, ese buffer, el factor de ocupación, digamos la parte libre, va a ser ni más ni menos que la diferencia entre el tamaño de buffer que yo tenga y a eso le restamos lo que está ocupado. Y lo que está ocupado está enmarcado entre el último byte entregado y el último byte recibido. La diferencia entre esos dos es lo que está ocupado. Entonces, si al tamaño del buffer le resto lo que está ocupado, me queda lo que tengo libre. Y lo que tengo libre es lo que le debo yo avisar al emisor que maneje como ¿qué cosa? Como valor máximo de su ventana de transmisión. O sea, el emisor va a limitar la cantidad de paquetes enviados aún no reconocidos a lo que el receptor le diga que es su buffer libre. O sea, lo que estamos diciendo es que la ventana de transmisión, al estar en sincronía con la parte libre del buffer del receptor, lo que vamos a estar logrando es que el emisor nunca sature el buffer del receptor. Porque cuando al receptor le quede, por ejemplo, 0, se le saturó el buffer, el emisor va a tener de ventana de transmisión 0. O sea, va a dejar de enviar. ¿Sí? Noten cómo
justamente cuando se producirían las pérdidas estas de costosísimas que atravesó todo el núcleo de la red y se perdió. Cuando el receptor tiene el buffer lleno y el emisor sigue enviando. Ahora no va a poder, porque su ventana de transmisión, su nivel de paralelismo del emisor TCP, va a estar en sincronía con el buffer libre del lado del receptor. Una idea muy simple, pero no por eso menos brillante. Ok, con esto cerramos entonces increíblemente en dos transparencias cómo funciona el control de flujo. Lamentablemente, cuando después pregunto qué es control de flujo en los finales, se lo suelen confundir con el control de congestión, que no tiene nada que ver, es otra cosa completamente diferente. Control de flujo tiene que ver con una computadora de la frontera, el receptor TCP. Control de congestiones tiene que ver con el núcleo, con routers, es otra cosa que nada que ver. Lo que pasa es que lo que va a ser la ventana de congestión que maneja la gestión de congestiones y el otro es ventana de recepciones, como que las dos son ventanas. Y la ventana de transmisión va a terminar siendo la menor de las dos. Así que tal vez ahí es el punto de contacto entre estas dos ideas que, de nuevo, son dos cosas completamente distintas. Control de flujo tiene que ver con la frontera, control de congestión tiene que ver con el núcleo. Ok. Para ir cerrando esta tercera parte, vamos a visitar brevemente cómo es la gestión de las conexiones en TCP. Bueno, necesitamos ponernos de acuerdo de que vamos a llevar adelante una conexión TCP. Es, si se acuerdan, orientado a la conexión, o sea, como si fuera una llamada telefónica. Vos buscas a tu amigo en la agenda, pero tu amigo te tiene que aceptar la llamada. Hasta que eso no suceda, no está establecida la conexión. Hasta que eso no suceda, no podemos arrancar al intercambio de información. Bueno, en esta fase, si vamos a TCP, lo que van a hacer emisor y receptor, bueno, es bidireccional, o sea, los dos son el emisor receptor del cliente y el emisor receptor del servidor, se van a poner de acuerdo para inicializar las variables que controlan el funcionamiento de TCP. ¿Cuáles son las variables que controlan el funcionamiento de TCP? Por ejemplo, ¿qué número de secuencia inicial utilizar? Ya que ese número de secuencia inicial se asignaba, si se acuerdan, a el comienzo de la ventana de transmisión y al próximo número de secuencia que tenemos que usar. También va a estar inicializando cuánto buffer tiene del receptor, que al estar empezando, el buffer del receptor va a ser justamente la ventana de recepción que le vas a estar informando a tu contraparte. Y, claro, justamente el buffer determina la ventana de recepción, que también eventualmente va a estar determinando la ventana de transmisión del otro lado. Esta información del setup inicial tiene que ser intercambiada entre las partes para que una vez que esto sea así, recién ahí comience sí el funcionamiento de TCP que todos conocemos. Así que, ¿cómo haríamos el establecimiento de una conexión? Bueno, cuando estamos cortos de idea, lo que siempre hacemos es ver qué hacemos los humanos. Como el ejemplo que les ponía recién, ¿no? ¿Cómo hacemos para hacer una llamada telefónica? Y uno lo llama, el otro lo atiende, ese tipo de cosas. Hagamos el intento. Esto es lo que se llama el acuerdo mutuo. Inicialmente uno pensaría que tenemos dos actores y uno le dice, che, ¿charlamos? Y el otro le dice, no, Flanders le dice, charlamos, y Nick Riviera le dice, sí, dale. Y de ahí los puntitos suspensivos serían cuando empezaron a conversar. ¿Cómo funcionaría en una red de computadoras? Esto sería un protocolo de dos fases. Cuando hablamos de dos fases sería el establecimiento de la conexión en dos fases. Es el charlamos, sí, dale. ¿Cómo sería en una computadora? Algo así. Connection required, connection accepted, ¿no? Te pido conectarnos y el server le dice, te acepté la conexión. Y ahí arrancamos. Parecería que funciona. De hecho, el ejemplo que les ponía de la llamada telefónica es lo mismo. Lo llamás y el otro te atiende. Pero hay un detallecito acá que no estamos teniendo en cuenta. Los retardos son variables. Vos por ahí le mandás el charlamos y el sí dale demora 1 minuto. O al revés, el charlamos se demora. Si se demora el sí dale, por ahí vos pensás no me escuchó, le volvés a decir charlamos o no. ¿Qué pasa? De nuevo, si cuesta verlo en las personas, imagínense en la computadora, digamos las personas, vos estás viendo al otro al que le estás hablando, entonces si vos le hablaste y no te dio bolilla, le volvés a hablar, como que te das cuenta. Con la vista te das cuenta si recibió o no recibió el mensaje. Si lo piensan recuerda, estamos pensando en armar una red de computadoras. O sea, la computadora manda el mensaje, no está viendo al servidor,
Y de hecho el servidor, aunque esté en la misma habitación, cuando recibe el mensaje, no es que le guiña, no es que tiene un LED y le guiña el LED. Digamos, no hay manera de saber si el mensaje enviado llegó o no llegó. ¿Cómo haces para saber que tu mensaje llegó? Bueno, cuando la contraparte te lo reconoce afirmativamente, te manda el acknowledge. Ajá, interesante. Obviamente tenemos que contemplar las retransmisiones, lo que les decía recién. Si te da la sensación de que un mensaje se perdió, bueno, esperarás un TCP timeout y lo retransmitís o reintentás un F5, ¿no? Cargas una página, no carga y le das un poquito el F5 a ver si a la segunda vez carga. Esto lo hacemos todos, hasta los humanos. Y desde ya también tenemos que contemplar que los mensajes pueden perder el orden, porque bueno, la capa de red es así. No asegura que vaya a llegar y si llega tampoco te asegura el orden. Todas esas cuestiones las tenemos que tener en cuenta porque nos pueden romper nuestro protocolo de dos fases. Vamos a explorar un par de ejemplos. Ok, acá en el alto nivel por ahí cuesta, vamos a verlo gráficamente o la evolución en el tiempo de estos potenciales problemas, producto de que los retardos son variables, de que puede haber retransmisiones, de que los mensajes quizás lleguen fuera de orden. Fíjense, acá tenemos nuestro cliente, nuestro servidor, y tratamos de hacer un establecimiento de conexión en dos fases. Bueno, es verdad que el cliente necesita elegir al azar su número de secuencia, y luego le dice, che, quiero conectarme con vos, y le pasa como parámetro X. Le pasa como parámetro cuál va a ser su número de secuencia elegido al azar. Y el servidor le dice, te acepto la conexión X más 1. ¿Por qué X más 1? Bueno, ustedes saben que así es como se reconoce. En este caso, el establecimiento de conexión como que no tiene, no, sino es el tamaño, es el número de secuencia más el tamaño del mensaje. Acá el mensaje, bueno, es nada, es 0. Entonces te lo reconoce al X más 1. Y en este punto, fíjense que el cliente cuando recibe el acknowledge, el aceptada la conexión, queda conectado. Y el server cuando recibe el pedido de conexión, queda conectado. ¿Y dónde están los problemas acá? Bueno, que quizás la conexión finaliza en algún momento, ¿no? Intercambiaron todo lo que tenían que intercambiar y se finalizó. Si quieren pensemos en un HTTP 1.0 que vos le mandabas acá abajo, ¿no? Si tengo el ratón a mano. Acá abajo le mandabas el requerimiento HTTP, te llegaba la respuesta y rápidamente se cortaba. Pero ¿qué tal si hubo una retransmisión? Porque ¿qué pasa? ¿Qué estamos viendo aquí? El repetido de conexión aceptado se demoró un poquito. Bueno, aquí se produce la retransmisión y ya que estamos buscándole la octava pata al gato, pensemos que también se me demora este requerimiento y llega por acá abajo. Con tanta mala suerte, porque si me llega acá arriba, el servidor lo detecta repetido, porque fíjense que es número X, número X. Entonces lo detecta como repetido y el repetido no lo entrega. Pero si tengo mala suerte y el pedido de conexión repetido llega después de que el servidor se olvidó de X, porque se olvidó de la conexión, le va a parecer que es ¿qué cosa? Una conexión nueva. Y esto genera, para colmo de males, del lado del servidor, recuerden que siempre estamos pensando en cómo no complicarle la vida al servidor. Y acá se la estamos complicando porque en la tabla de conexiones activas del servidor queda una conexión, lo que se llama a medio abrir. ¿Por qué a medio abrir? Y porque llegó el establecimiento de conexión y vos mandaste el aceptación y como no te la recibió nadie, porque ese servidor, ese cliente quizás hasta se apagó la computadora a ese nivel. Entonces queda ocupando recursos del servidor algo que no corresponde que quede ahí ocupando esos recursos. Y la cosa no termina ahí. No solo es un problema, porque uno dice, bueno, le pones más memoria al servidor y zafamos. La cosa no termina ahí. Fíjense este otro ejemplo, este otro inconveniente del saludo de dos fases. Elegís un X, te lo aceptan, mandás datos con el número de secuencia que corresponde, ese dato es aceptado, y en algún punto se finaliza la conexión, ¿no? Porque se terminó, como decíamos, era un HTTP 1.0, ese que era que no reutilizaba la conexión. Y por alguna razón se te dispara una retransmisión y ya que estamos buscándole, de nuevo, ya la octava, bueno, ahora es la novena pata al gato, se nos retransmite el dato, ¿no? Tenemos la tanta mala suerte que se nos retransmitió el establecimiento de conexión y también el dato. Fíjense que se va
a retransmitir el requerimiento de conexión con X y el dato con X más 1, como corresponde. Pero ¿qué va a pensar el servidor? Como en el medio él cerró la conexión, va a pensar que este es un nuevo pedido de conexión y que este es un dato válido. Y lo va a estar aceptando y lo va a estar entregando. O sea, está entregando a la capa de aplicaciones un dato absolutamente espurio. Sería una locura que tanto nos esforzamos para preservar el transporte confiable de información en TCP y venir a perderlo en la forma en que hacemos el establecimiento de conexión. ¿Y dónde está el problema? Noten que acá el problema siempre está del lado del server, ¿no? Al que le queda la conexión a medio abrir es al server. Al que está aceptando datos fuera de orden es el server. Y la cosa es esta, hay una asimetría. Porque cuando el cliente pide una conexión, tiene certeza de que esa conexión fue aceptada aquí, cuando le llega la aceptación de la conexión. O sea, el cliente está muy bien, el servidor no. El servidor recibió este mensaje, él acepta, pero después no tiene la certeza de que el cliente recibió la aceptación de la conexión. No sé si alcanzan a ver la simetría. Realmente vos tenés la única manera de tener certeza de que un mensaje enviado por la capa de red llegó es cuando tu interlocutor te lo reconoce. O sea, un mensaje que no es reconocido no tenés forma de saber si llegó o no llegó. ¿Y qué es lo que está pasando aquí? Este mensaje del servidor no está reconocido. Entonces no hay manera de saber si llegó. ¿Cómo podemos mejorarlo? Bueno, la solución es, de nuevo, no es simple, pero sí es brillante la idea. Es conceptualmente simple, más allá de que por la implementación nos va a costar un poquito. La idea es agregarle una fase más al establecimiento de conexión. Tan simple como eso. Lo que uno hace es, el cliente pide una conexión con el servidor. Hablamos de cliente y servidor, bueno, la idea es que el servidor está siempre a disposición de aceptar las llamadas. Y bueno, ya empezamos a hablar de cómo es en TCP. Se arma un segmento en el cual se le prende el flag SYN. Noten que el SYN vale 1, está prendido. Es un flag, no puede valer 1 o 0. Y de nuevo elegimos un número X al azar. Y el servidor... miren qué interesante. El servidor nos contesta con dos cosas. Recuerden que esta conexión va a ser bidireccional. Entonces el servidor, él también inicializa un número de secuencia para cuando él actúe de emisor. Este número de secuencia es para cuando el cliente actúa de emisor. El número de secuencia de acá abajo es para cuando el servidor actúa de emisor. ¿Sí? Espero no perderlos con esto. Entonces miren esto. El acknowledge en 1 prendido es para el número de secuencia X más 1. ¿Qué está haciendo el servidor? Le está reconociendo el synchronize que envió el cliente. ¿Y cuál va a ser la tercera fase? Ahora el server hace piggybacking. Cuando él pide también decir, bueno, yo estoy aceptando tu sincronización y quiero conectarme a vos, le hace piggybacking al acknowledge de lo que el cliente le había pedido. Entonces, ¿cuál sería la tercera fase que nos falta? Bueno, un último mensaje haciéndole el cliente, haciéndole acknowledge al servidor de que él también recibió el mensaje de synchronize. Entonces, si lo alcanzan a ver, son como B cortas, ¿no? Acá tenemos una y acá tenemos la otra. Entonces, esta es la del cliente, esta es la del servidor. Y si hacemos el saludo de 3 fases, lo interesante es esto. En algún punto, esta forma de hacer el establecimiento de conexión tolera retransmisiones, tolera retardos, tolera que lleguen fuera de orden. No va a haber ningún problema con eso. Es más, fíjense, el tercer mensaje de una conexión TCP ya puede contener datos. ¿Por qué razón? Es decir, para el tercer mensaje que el cliente le manda al server, ya está activo el transporte confiable de información. Y la pregunta es, ¿por qué razón? Bueno, sencillamente porque el número de secuencia que eligió el cliente ya fue reconocido por el servidor. Noten que sin este mensaje y sin este mensaje, este tercer mensaje no puede existir. Entonces, acá ya tenés la certeza de que el servidor sabe a qué número de secuencia prestar la atención. Que sería, bueno, este justo no lleva información. Si lo llevara, tendría número de secuencia X más 1. Y el server sabría que tiene que estar esperando el X más 1. Y de hecho, bueno, lo que está haciendo acá también es, cuando llegue este mensaje aquí, de acá en adelante el servidor también puede enviar información.
de aquí en adelante el cliente manda información, de aquí en adelante el servidor puede mandar información. Si lo tratamos de mapear esta idea a nuestro código de nuestro cliente y nuestro servidor que vimos en el módulo de la capa de aplicaciones, la cosa... ok, me faltaba ese detalle. Si mapeamos este intercambio de mensajes a la implementación de nuestro cliente y de nuestro servidor, arrancábamos en el setup inicial. Bueno, el servidor ya había arrancado, ya tenía creado su socket de bienvenida y había invocado la primitiva listen. Y del otro lado, bueno, estaba cerrado el socket hasta que no lo crea el cliente. Cuando el cliente lo crea y manda el SYN, bueno, vamos viéndolo cómo evoluciona. Cuando el cliente crea el socket y le manda el SYN, del estado cerrado significa que es un socket que no está conectado a nadie, ¿no? Del estado cerrado pasa al estado synchronize enviado, SYN sent. Del otro lado, cuando llega el SYN, claro, se llama SYN receive. También con estos nombres abreviados y qué sé yo, porque década del 70, ya me escucharon quejarme muchas veces. Obviamente del SYN receive lo que haces es, bueno, del lado del emisor, cuando te llega el acknowledge a tu SYN, pasa a estar establecida la conexión. Del otro lado, pasa al estado establecido cuando le llega el tercer mensaje. Noten cómo con este saludo de 3 fases no hay manera de que, y además tolera la retransmisión con los mismos números de secuencia, etcétera, los mismos números de reconocimiento, según corresponda, tolera que se pierdan, que lleguen fuera de orden, y solamente van a estar en la condición establecido cliente y servidor cuando ambos intercambiaron todos los parámetros para el funcionamiento del transporte confiable de información. Acá por ahí llama la atención que un socket pueda estar en el estado, no sé, SYN send o SYN receive. Es como dos estados parecidos pero distintos. Pero si un socket es un socket. Es verdad. Eso nos da o nos permite armar este mapa de en qué estado puede estar un socket. Y no tenga ahí como dos caminos posibles. O te vas para el lado de ser un cliente o te vas para el lado de ser un servidor. Obviamente el cliente nunca entra en el estado listen, pero eventualmente quieres estar en el establish. Y todos empiezan en el estado closed. Entonces la idea es la siguiente. Cuando el cliente arma un socket y lo trata de conectar con un cierto servidor en un dado IP, en un dado puerto, genera el mensaje SYN con el número de secuencia aleatorio que decíamos. Y del estado close, del lado del cliente, el socket pasa al estado SYN enviado. Obviamente en algún punto llega el acknowledge a ese número de secuencia. O sea, el X que enviaste aquí te es reconocido, aquí con X más 1. Y pasamos a establish. ¿Y qué es lo que te lleva a establish? Bueno, la recepción del acknowledge. Te lleva la recepción del SYNACK. Y vos haces acknowledge a qué cosa? Al número de secuencia del SYNACK. Porque bueno, también querés que el servidor también vaya al estado establish. ¿Qué pasa del otro lado? Bueno, cuando el servidor crea, le hace bind al socket, al número de puerto en el cual ese servidor va a correr, e invoca a listen, a través de una lambda transición, termina, digamos, no hace nada, pero cambia el estado del socket de cerrado a estado listen. Y cuando reciba el pedido de conexión, construye ese nuevo socket. Bueno, el que está de bienvenida sigue siendo de bienvenida. Y genera otro socket. Y ese socket es el que pasa al estado SYN receive. Y lo que hace como respuesta es reconoce el mensaje de synchronize X que recibió. Y genera un número Y al azar. Y le manda un SYNACK con ese número de secuencia. Cuando... Esto que, digamos, no sé si lo van viendo. Lo que aquí manda el server es lo que aquí recibe el cliente. Y ahora, lo que aquí manda el cliente es lo que aquí recibe el server. Noten cómo van salvando las distancias, juntos tomados de la mano, hasta llegar a establish, tanto emisor como receptor, o bueno, para hablar con más propiedad, tanto cliente como servidor. Trato de evitar, a veces se me escapa, trato de evitar hablar de emisor y receptor, porque ustedes saben, la conexión es bidireccional. Ambos son emisores y receptores al mismo tiempo. Ok, la misma idea se puede aplicar a la finalización de una conexión con una peculiaridad. La peculiaridad es que
De nuevo, como el canal es bidireccional, te puede pasar que el cliente no tenga más nada para decirle al servidor, o que el servidor no tenga más nada para decirle al cliente. Eso también podría pasar, pero la anterior es más frecuente, ¿no? Si se imaginan un HTTP 1.0, vos por ahí le mandás el requerimiento HTTP y podés decir, yo ya no tengo más nada que decirte. No se corta la conexión porque el cliente sigue esperando la respuesta del server, pero del lado del cliente como que él ya no tiene más nada para decirle. Entonces esto vamos a tener que manejarlo también de la misma manera. De alguna manera, cuando el cliente diga, yo ya estoy, no quiero enviar más información de mi lado, agarra un segmento y le prende el flag finalize, el flag F. El server le dice acknowledge a ese segmento con el flag F prendido. Pero el server puede seguir enviando datos. El que no puede enviar más datos es el servidor. Perdón, el cliente. El servidor podemos suponer que manda en el medio no sé, la respuesta HTTP y en algún punto, bueno, el cliente ahí sabe que el servidor sabe que él quiere cortar, pero sigue faltando que ahora el servidor sea el que quiera cortar. En algún punto el servidor dice, bueno, yo también corto, y le manda. Noten que digamos, el establecimiento es en 3 fases, donde por así decir las dos del medio están unidas, porque en el establecimiento estamos como los dos queriendo establecer la conexión. En la finalización puede pasar esta asimetría, que uno quiere terminar antes que el otro, y se lo pensó que el cliente quiera terminar antes que el servidor. De nuevo, no tendría sentido que el server cierre antes que el cliente, porque bueno, normalmente es el cliente el que le pide cosas al server. Y si están pensando, che, pero en peer-to-peer, bueno, recuerden, cuando esto fue planteado no existía el estilo arquitectónico peer-to-peer. Entonces, ¿qué pasa cuando el server quiera cerrar? El server le manda también un número un segmento con el número de secuencia correspondiente, ¿no? Con Y, con el flag finalize prendido, y el cliente le hace acknowledge a ese finalize. El cliente tiene una simetría con respecto al servidor. Acá, la primera vez que lo lee, te quedas pensando, che, ¿y esto por qué está? Recuerden que no eran tontos los muchachos que armaron todo esto, son conscientes que los servidores son cuello de botella del desempeño de una aplicación cliente-servidor. Entonces, a nivel del establecimiento y la finalización de las conexiones, trataron, sobre todo, bueno, mejor dicho, a nivel de la finalización de las conexiones, trataron de poner más responsabilidad del lado del cliente que del lado del servidor. Entonces, ¿y por qué? En la idea de que el servidor rápidamente vaya borrando conexiones de su tabla de conexiones activas y que el cliente haga un esfuerzo adicional. ¿Qué es el esfuerzo adicional? Lo que se denomina el time wait, la espera cronometrada, que va a estar un tiempo haciéndole acknowledge a eventuales retransmisiones del servidor del pedido de finalización de conexión. Porque el servidor, por ahí se pierde el acknowledge. Si este acknowledge de aquí se pierde, vos no querés dejar al servidor pensando que todavía no cerró porque no le reconocieron el cierre de conexión. Porque ni bien el server recibe el cierre de conexión, borra la entrada. El que no puede borrar la entrada es el cliente cuando recibe este paquete, porque vos no lo querés dejar colgado al server. ¿Lo podés dejar colgado al cliente? Sí, no hay problema. En la idea que decíamos siempre de empujar la complejidad a la frontera, y bueno, en este caso no solo en la frontera, sino puntualmente en los clientes, pensando en el estilo arquitectónico cliente-servidor. Si mapeamos estas ideas, este intercambio de mensajes a los estados de los sockets, vemos lo siguiente. Antes estábamos con los dos en close, o bueno, uno en close y el otro en listen. Ahora estamos con los dos en establish, ¿no? Cuando vamos a cerrar la conexión, antes estaban en establish. Cuando el cliente manda su fin, pasa al estado finwait 1. ¿Por qué finwait 1? Bueno, porque falta el otro fin, ¿no? Hay como dos fin dando vuelta. Y del lado del server pasa al estado close wait, esperando para cerrar. Noten que son diferentes. También, si hiciéramos el mismo autómata finito, iría como por dos caminos distintos. Bueno, cuando nos llega el acknowledge, pasamos a finwait 2. Y del lado del server, cuando mandamos el fin, pasa a un estado muy interesante que es el último mohicano, el último acknowledge, que realmente cuando nos llegue el acknowledge, ¿qué va a hacer el server? Va a cerrar. Y del lado del cliente, cuando nos llega el fin, entramos en esa espera cronometrada. Entonces, del lado del servidor, cuando el acknowledge llega y estábamos en el estado last acknowledge, se cierra. Del lado del cliente, nos quedamos ese X tiempo
que es proporcional a lo que valía el TCP timeout en ese momento. Pasó unos cuantos segundos. ¿A la espera de qué? De que tal vez el acknowledge, ese último acknowledge ya se ha perdido y volver a enviárselo. Noten cómo el que va rapidito al estado cerrado es el server. En la idea, decíamos, de que el servidor es el cuello de botella del desempeño en una aplicación cliente-servidor. Y eventualmente, cuando el tiempo vence, el cliente también pasa al estado cerrado, pero suele ser el último en llegar al estado cerrado. O sea, la conexión le queda activa más tiempo al cliente que al servidor. Y si lo pensamos, no está mal que así sea. Si lo tratamos de hacer en síntesis, del lado del cliente, los estados que vamos a ir viendo, y síntesis sería unamos establecimiento de conexión y cierre de conexión. Del lado del cliente vemos, arrancamos en close, pasamos a SYN enviado cuando mandamos el segmento con el flag SYN prendido. En algún punto nos llega el SYNACK y enviamos el acknowledge al SYNACK del servidor. Ahí pasamos al estado establish. Vivimos mucho tiempo en el estado establish. También el estado close es el otro en el cual tal vez el cliente tenga mucho tiempo un socket. Más allá que en general, como son objetos, normalmente son objetos, uno los crea y los destruye. Entonces, realmente, con el objeto creado, en el estado que más tiempo estamos, generalmente es establish, del lado del cliente, digo. Y, bueno, eventualmente enviamos el segmento con el flag fin prendido. Estamos empezando a terminar. Vamos a pasar al FinWay 2 en el momento que nos llegue el acknowledge. El cliente no hace nada, de hecho el cliente ya no puede hacer nada. Recuerden que cuando mandamos el segmento con el finalize, con el pedido de finalización, ya no podemos enviar más información. Eventualmente nos va a llegar el fin del server hacia el cliente. Entramos en esa espera cronometrada y bueno, ahí le puse 30 segundos. En realidad es proporcional al TCP timeout, pero bueno, es un tiempo generoso. De hecho también es configurable en el sistema operativo. Y está bien que así sea, no es complicado. El cliente suele tener su tabla de conexiones activas ociosas. Tiene conexiones para tirar para el techo. Mientras que el servidor es el que suele estar muy comprometido. Y es interesante que el server lo antes posible vaya liberando conexiones, teniendo en cuenta sobre todo que apenas podemos tener 65.535 conexiones. Es un número pequeño para una computadora con las prestaciones que podemos tener hoy en día. Y hagamos el mismo análisis del otro lado. Bueno, acá tenemos, cuando creamos el objeto, arranca en close. Como se trata del socket de bienvenida, lo pasamos a listen. Muy bien. Ese suele ser el estado en el que vive toda la vida el socket de bienvenida. Y el socket de bienvenida es el que construye un socket de conexión para conectarnos con un cierto cliente cuando recibe el pedido de establecimiento de conexión del cliente. Y bueno, en ese momento, cuando recibe el SYN, pasamos al estado autodescriptivo SYN recibido. Mandamos el SYNACK en paralelo, parte del saludo de 3 fases, y cuando nos llegue el acknowledge al SYNACK, pasamos al estado establish. El socket que te conecta a un cliente suele vivir mucho tiempo en ese estado establish, lo mismo que el socket del cliente, si bien el socket de bienvenida se queda a vivir en el estado listen hasta que se corte la luz, ¿no? Porque realmente si es un server está 24/7 a disposición de los clientes. En algún punto nos va a llegar el pedido de finalización de la conexión del cliente. Entramos en el estado esperando a cerrar, close wait. Cuando el server diga yo ya estoy, en el medio, obviamente en el estado close wait puede haber enviado un montón de información del server hacia el cliente. Ahí enviamos el segmento con el flag F prendido. Caemos en el estado, bueno, el último mohicano. Cuando llega el último mohicano, llega el último acknowledge, pasamos al estado cerrado. Claro, no sería cerrado el mismo socket que antes estaba en listen, ¿no? Sería cerrado el socket que se usó para la conexión con ese cliente. Con esa salvedad, la verdad que pudimos sintetizar en 2 transparencias un día en la vida de un socket del lado del cliente y también del lado del servidor. Y con esto cerramos hasta donde vimos hasta este punto nuestra presentación de TCP. Nos queda un tema de por sí muy interesante, pero también como es espeso, me gustó cortar aquí para que podamos dedicarle toda la atención de la cuarta parte de este módulo a la gestión de las congestiones. Pero por el momento dejamos acá.